Vamos, miren, las nubes oscuras son densas. Gracias, emperador del trueno Gaga, por enviar 10 ladrillos. Gracias, hermano, por enviar ladrillos mejor amigas. Médico. Imperial. Ya han pasado 3 días. La enfermedad del emperador. Manwen, emperatriz del Gran J. ¿Se podrá curar al final? Informo a su majestad, la emperatriz, sobre la enfermedad del emperador. Realmente no tengo poder para ayudar. Solo podemos confiar en la voluntad del cielo. Su majestad, transmigré para convertirme en emperador. Esto es increíble. 3 palacios, 6 patios, 72 concubinas, un romance cada noche. La cima de la vida. Su majestad ha despertado. ¿Cómo es que ese emperador perro volvió a la vida? El cielo realmente no tiene ojos. Si vive, ¿cómo podré gobernar tras la cortina? ¿Quién está hablando? Su majestad, nadie está hablando. Entonces, ¿qué fue lo que escuché? Médico imperial, tome el pulso de su majestad rápidamente. ¿Será que el rayo lo afectó? Váyanse, no estoy enfermo, no hace falta que me tomen el pulso. Mis 3000 bellezas en el harén esperan que las favorezca. Un gobernante necio es, en efecto, un necio. Tiene la cabeza llena solo de mujeres. Tarde o temprano, morirá en el vientre de una mujer. ¿Cómo te atreves? ¿Quién se atreve a decir tales palabras traicioneras, maldiciéndome? Su majestad. ¿De verdad nadie está hablando aquí? Nadie está hablando. ¿Será que puedo escuchar sus pensamientos internos? Obtuve la habilidad de leer mentes. Su majestad finalmente despertó. Estos últimos días, he estado tan preocupada que no pude dormir ni comer bien. Tenía miedo de que su majestad hubiera tenido alguna desgracia. En el corazón de esta mujer, desea que yo esté muerto. Por fuera, finge que nuestro amor marital es profundo, hipócrita. Su majestad, ¿por qué se esconde? Estoy preocupada por usted. Este corazoncito mío, de tanto preocuparse, Leita mil. Pido disculpas por haber asustado a la emperatriz. No esperaba que la emperatriz fuera tan intrigante, pero me gusta. Su majestad fue traducido. Este servidor saluda a su majestad. Narrado por M. Media. Su majestad, usted ignoró su propia seguridad, atendiendo con urgencia las necesidades del pueblo por su cuenta. Su majestad, usted es verdaderamente un gobernante ilustrado para la posteridad. Su majestad, la admiración de su servidor es como el flujo interminable de un río poderoso y como el desborde del río amarillo, totalmente imparable. Su majestad, afortunadamente, el emperador no murió. Si el emperador no estuviera, ¿cómo podría hacer de las mías? ¿Cómo te atreves, Housa? Su majestad, ¿qué sucede, su majestad? Nada. Sea todo. En este palacio imperial, todos tienen lengua de serpiente y me tratan como a un tonto. Entonces veamos quién quiere a quién. Su majestad, si su salud no está gravemente afectada, por favor asista a la sesión de la corte. Todos los ministros esperan para instalar a un nuevo gobernante. Todavía no he muerto, y se atreven a instalar a un nuevo gobernante. ¿Podría ser que voy a ser depuesto justo después de convertirme en emperador? Vístanme. Fang, primer ministro del Gran J. Basta. Detengan esto de inmediato. En la corte imperial, hay un caos total. ¿Qué clase de comportamiento es este? Actualmente, su majestad está inconsciente. La nación no puede estar sin un gobernante ni un solo día. Yo, el primer ministro, propongo que el príncipe Shang actúe como regente. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién se opone? Xia, gran comandante del Gran J, yo me opongo. Mira qué capaz te crees. Gran comandante, en lugar de cavar trincheras en la frontera, ¿qué haces corriendo de vuelta a la capital? La vida de su majestad pende de un hilo y, como gran comandante, por supuesto que debo regresar para evitar que alguien cause problemas. Recomiendo que el príncipe heredero actúe como regente. La emperatriz debería gobernar desde detrás de la cortina. Tu plan es verdaderamente excelente.
¿Quién no sabe que la emperatriz es tu sobrina? Si el príncipe heredero actúa como regente, querrás usar a tus parientes maternos para interferir en la política. ¿Es eso? Que el príncipe heredero actúe como regente es lo justo y correcto. Tú quieres que el príncipe Shang actúe como regente. Quizás seas tú quien alberga motivos egoístas. ¿Quién no sabe que el príncipe Shang es tu yerno? ¿Y qué si es mi yerno? Él debería ser quien actúe como regente. Estos funcionarios rebeldes y traidores, les voy a enseñar una lección. Mis queridos ministros. Disculpen, mis queridos ministros. Accidentalmente volví a la vida respecto al asunto de elegir un emperador. ¿Podrían tal vez escuchar mi opinión? Su Majestad ha despertado. Su Majestad realmente despertó. Ya acepté los 200.000 leán del príncipe Yong. Si no logramos la tarea, ¿cómo se lo explicaremos? Si el tirano no muere, ¿cómo podré ser el príncipe regente? ¿Cómo? No estoy muerto. ¿Están los dos muy descontentos? Estos dos sinvergüenzas, realmente merecen morir. No, no. Al ver que su Majestad está a salvo, este viejo súbdito se siente muy aliviado. Esta es una gran fortuna para el gran Keon. Cuando el tirano sonríe, la vida y la muerte son impredecibles. Alguien sufrirá una desgracia hoy. ¿Qué le pasó al emperador? ¿Podría ser que su cerebro fuera dañado por el rayo? ¿Se ha vuelto mentalmente discapacitado? ¿Es adecuada mi gestión de expresión? ¿Debería lucir triste o feliz? Todos ustedes son míos. Mis buenos súbditos. Larga vida a nuestro emperador. Larga vida a nuestro emperador. Amados súbditos, levántense. Gracias, Su Majestad. Gracias, Su Majestad. Durante los días que estuve fuera, todos mis amados súbditos, especialmente la lealtad del primer ministro y el gran canciller, realmente me impresionan. Este emperador perro, su vida es realmente dura. Su Majestad es demasiado amable. Nuestra lealtad es presenciada por el sol y la luna. Bien, bien. Ya que disfrutan actuar, entonces actuaré junto a ustedes. Observen cómo los destruyo a todos. Respecto al asunto del trono, mis dos amados súbditos, dejen de discutir. Propongo que esta posición debería seguir siendo ocupada por mí. ¿Qué dicen ustedes? Absolutamente no. Pase lo que pase hoy, debo obligar al emperador a renunciar y dejar que el príncipe Shang ascienda al trono. Absolutamente no puedo dejar que el tirano tenga éxito. Si él no renuncia, ¿cómo puede el príncipe heredero sucederlo? Su Majestad, su súbdito se opone a usted. Continuar como emperador, su súbdito también se opone. Denme una razón. Parece que soy un títere cuyo poder ha sido usurpado. De lo contrario, ¿cómo se atrevería esta gente a decir tales cosas? Su Majestad, usted fue alcanzado por un rayo. Por favor, deje de aferrarse a este trono del dragón. Exactamente. Apúrese y ceda el trono. Decir esto equivale a una rebelión. Usted es un súbdito traidor. ¿Cómo se atreven a deponer e instalar a un emperador? ¿Están intentando rebelarse? Es su turno de decir tontería. Ahora, ¿quién está de acuerdo y quién se opone? Estás loco, realmente lo mataste. Sáquenlo de aquí rápidamente. Ese tonto imprudente. Su Majestad, por el bien del reino y del pueblo, por el bien de la gente común. Su súbdito también le suplica a Su Majestad que se convierta en emperador retirado y abdique al trono. Le pedimos a Su Majestad que se convierta en emperador retirado y abdique al trono. ¡Qué buen súbdito traidor! Están forzando directamente la abdicación. Básicamente me están tratando a mí, el emperador, como a un perro con el que jugar. Todos mis amados súbditos. En realidad, aunque no lo hubieran mencionado, hace mucho que quería abdicar al trono. Comparado con ser emperador, prefiero ser un emperador libertino. ¿Pero a quién debería cederle este cargo? ¿Debería ser al príncipe heredero o al príncipe Xian? Mis dos estimados ministros, denme un consejo. Su Majestad no necesita dudar sobre esto. El ascenso del príncipe Yong es definitivamente el camino ortodoxo. El príncipe heredero es el cimiento del Estado. Entonces, ¿a quién debería elegir exactamente? Casi me muero de preocupación. ¿Qué tal esto? Que los dos luchen por ello. Ahora no es el momento de pelear con Fan Yan. Su Majestad, el asunto de ceder el trono es de gran importancia.
Aún requiere. Tomémonos nuestro tiempo para considerarlo. Entonces eso significa que no puedo convertirme en emperador retirado y no podré disfrutar de 3000 bellezas en el libertinaje. Su Majestad aún puede disfrutar en el libertinaje con 3000 bellezas. Solo necesita dejar que nosotros dos manejemos estos asuntos de la corte. ¿Qué le parece? ¿Puedo decir que no? Este viejo bastardo, verdaderamente, este es un gran acto benevolente. Su Majestad es sabio, Su Majestad es sabio. Levántense. Gracias, Su Majestad. Gracias, Su Majestad. Primer ministro, ya que no manejaré más los asuntos de la corte, ¿puedo elegir más concubinas? Absolutamente. Por supuesto, Su Majestad, a decir verdad, ya las hemos preparado para usted de antemano. Bien. Hermanita Ada, entre. Verdaderamente un emperador libertino. The film was translated and narrated by M Media. Miren, esta chica está tan hambrienta que su cintura es tan delgada como un papel. Guardias, lleven a esta chica a mis aposentos imperiales. Quiero alimentarla con leche, para nutrirla adecuadamente. Y narrado por M Media. ¡Qué bruto despiadado! Hizo esto en el pecho de esta chica hasta que se hinchó así. Guardias, lleven a esta chica a mis aposentos imperiales. Debo tratar personalmente sus heridas. Chica de las regiones occidentales, lo sé ahora. Debe ser una espía enviada por los diversos estados de las regiones occidentales. Guardias, llévenla a mis aposentos imperiales. Debo interrogarla personalmente. Este es un espécimen de primera. Leo Ruru, la hija del funcionario criminal. ¿Cambiarás de opinión? Declaro que estableceré una nueva emperatriz. Muere, emperador libertino. Estoy aquí para matarte. Protejan a Su Majestad. No me maten, no me maten, no me maten. Suéltenme. 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 Rápido, rápido. Chica, te di una oportunidad, pero eres inútil. Emperador libertino, definitivamente te mataré. Su Majestad, esta mujer se llama Leu Ruru. Su padre es Leu King. Originalmente era el gran general Fuan. Por colusión con el enemigo, traición y malversación de provisiones militares. Fue encarcelado en la prisión celestial, esperando su ejecución. Esta mujer debería haber sido enviada a la oficina de música imperial, pero viendo su belleza como una flor, la envié aquí para la selección de concubinas. Toda tu familia sufrió una desgracia. Parece que en tu corazón hay mucha injusticia que deseas desahogar. Guardias, llévenla a mis aposentos. Quiero que experimente debidamente un poco de amor paternal. Hagan que me llame papá. El tirano es, de hecho, un lascivo. Pierde la cabeza cada vez que ve a una mujer hermosa. Leuru definitivamente aún tiene una oportunidad de matarlo. Llévensela. Suéltenme. Ahora que tengo estas 3000 bellezas, todavía me falta un estanque de vino y un bosque de carne. Me pregunto, primer ministro, si podría otorgarme algo de dinero. Su súbdito asignará los fondos de inmediato. El estanque de vino y el bosque de carne son para largas noches de bebida. Sigue siendo la fórmula original. Sigue teniendo el mismo sabor. El tirano no ha cambiado ni un poco. Si hubiera cambiado, ¿no empezarían todos a sospechar? Su Majestad, el gran tesoro nacional de Con está vacío. Realmente no nos queda dinero. Si quieren dinero, deberían encontrar la manera ustedes mismos. ¿No hay dinero? Todos ustedes son intrigantes veteranos tratando de darme remedios poco ortodoxos. Entonces veré quién tiene una habilidad más profunda. Bien. Entonces iré a recaudar el dinero yo mismo. El tirano quiere recaudar dinero. No es más que querer explotar a la gente común. Dejen que él cargue con esa infamia. Yo me quedaré con los beneficios.
Pequeñas queridas, deben haberme esperado hasta que sus corazones se rompieron. Piernas largas y cinturas esbeltas. Si no son zorrunas, entonces son seductoras. Las olas que surgen son realmente magníficas. Ser mujer es bastante bueno. Por fin podré probar la cocina occidental. Una belleza que hace que los peces se hundan y las ocas caigan, que eclipsa la luna y avergüenza a las flores, la mejor entre las mejores. Tirano. Hoy moriré contigo sin falta. ¿Nunca vas a parar? ¿Sigues pensando en asesinarme? Muere. Date prisa y vete. No pudiste matarme de día, así que ni sueñes con hacerlo de noche. Habla. ¿Quién te envió aquí? Actúo en nombre del cielo. Nadie me envió. Te enfrentas a una muerte inminente, y aún así guardas secretos para Xiao. ¿Cómo lo sabe el emperador? Xiao es el cerebro detrás de esto. No puedo traicionar a Xiao bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, la vida de toda mi familia estará en peligro. Todavía protegiendo a Xiao en un momento así. Este viejo sinvergüenza. Habla. ¿Te garantizó que si me matabas liberaría a toda tu familia? ¿Cómo podría saber el emperador estas cosas? Espera, debe estar intentando engañarme. ¿No puedes usar la cabeza? Asesinar al emperador, sea cual sea el resultado, es un crimen castigado con el exterminio de los 9 clanes. ¿Cómo podría él arriesgarse? Arriesgarse a la condena universal y dejar ir a toda tu familia. Imposible. El gran canciller nunca faltaría a su palabra. ¿Le crees solo porque él lo dijo? ¿Eres estúpida? La estúpida eres tú. Solo si aceptas una condición mía, puedo perdonar a toda tu familia. ¿Qué condición? Sírveme bien esta noche. Maldito. The film was translated and narrated by Media. Cuanto más te resistes, más me emociono. Esta noche, haré que sientas que flotas como un inmortal. Tirano emperador sin vergüenza. Suéltame, suéltame, se acabó, está hecho, estoy arruinada. Primero debes prometer que perdonarás a mi familia. Entonces te soltaré. Está bien, y te lo prometo. Gobernante tirano, confiaré en ti esta vez. Si hay algún cambio, te mataré sin duda. El corazón más venenoso pertenece a una mujer. Mientras perdone a mi familia, estoy dispuesta a servir a su majestad con diligencia. Espero que cumplas tu promesa. Asistente. Emita el decreto. Liu Ying aceptó sobornos, torció la ley, se confabuló y traicionó al país. Su crimen merece la ejecución. Sin embargo, considerando sus méritos pasados, es degradado a plebeyo y liberado de la prisión celestial. Mi padre fue acusado injustamente. Esto no es justo. Solo los débiles hablan de justicia. Los fuertes solo buscan formas de resolver los problemas. Pero mi padre ya se convirtió en un plebeyo. ¿Cómo se puede resolver esto? Te ayudaré a resolverlo. Primera sangre en mi primer día tras cruzar. Ser emperador es verdaderamente emocionante. Traducido y te desempeñaste bien por Media. Muy satisfactorio. Ya que su majestad logró lo que deseaba. La promesa que hizo debería cumplirse ahora, ¿no? Dile a tu padre que prepare una suma de dinero. ¿Para qué es el dinero? Naturalmente, para ser presentado ante mí. Así, tendré una excusa para ascenderlo. Pretendes vender puestos y títulos oficiales. Intento construir un estanque de vino y bosque de carne. Sin embargo, el tesoro nacional está vacío. Solo puedo recurrir a esta estrategia inferior. Incluso vender puestos y títulos oficiales. Te rebajarías a eso. Verdaderamente un gobernante tiránico. Ella es realmente una chica tonta. Si no hago esto, ¿cómo puedo justificar mis acciones? Su Majestad, el primer ministro tiene asuntos urgentes y solicita su presencia para consultar. Su humilde servidor saluda a Su Majestad. Levántate rápido. Gracias, Su Majestad. Leo, Rey, ¿por qué no estás en la prisión celestial? ¿Qué haces entrando al palacio? Su Majestad ya me nombró comandante de la Guardia Imperial.
Liu Qing se enteró de que construiré un estanque de vino y bosque de carne y me dio 5 millones en plata. No puedo aceptar el dinero de la gente a cambio de nada. Así que le arreglé el puesto de comandante de la Guardia Imperial. Este Tyra es verdaderamente desvergonzado. Por dinero y lujuria, The film was trata los puestos translated oficiales and con total narrated falta de by respeto. M-Media. Hablar tan abiertamente sobre vender puestos y títulos oficiales. Verdaderamente no hay nadie como él. Olvida a la emperatriz. Sigues regañando. Intentaste ayudar a tu padre pero terminaste ayudando mal. En efecto, solo las mujeres y los hombres insignificantes son difíciles de tratar. Su Majestad está vendiendo tan descaradamente puestos y títulos oficiales. ¿No teme que la gente del mundo lo maldiga como a un tirano? Que los maldigan. De todas formas, no puedo escucharlos. Vergonzoso. Este Tyra se está preparando para volverse un bribón sinvergüenza. Que maldigan, que maldigan. No me importa. Recuperar el poder es mi objetivo final. ¿Es esto de lo que hablaban? ¿Un lugar para disfrutar durante una conversación? Sí, 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 padre adoptivo. Ahora que estamos todos aquí, ¿por qué no entramos a echar un vistazo? Mi amada consorte, debes testificar por mí. No es que yo quisiera venir aquí. Él insistió en arrastrarme hasta aquí. Creo que estás secretamente encantada, ¿no es así? Torre de las 100 flores. En mi corazón, solo estás tú, mi amada consorte. Es solo que no puedo controlar mis piernas. Para invitados distinguidos. Joven maestro Yang, se ha vuelto aún más apuesto. Joven maestro Yang. No lo esperaba. Su hijo adoptivo es bastante popular. Más bien es un idiota, más popular que yo. Fue traducido y narrado por M. Go. Recompensa, recompensa, recompensa. Hace mucho que no vienes por aquí. Te he extrañado mucho. Déjame presentarte. Este es mi padre adoptivo. Está herido. Ve a buscarme unas chicas para ayudar a mi padre adoptivo a sanar. No se preocupe, joven maestro Young. Acaban de llegar unas chicas nuevas. Quedará satisfecho. ¿Es pez dorado o pez de madera? Pez dorado, pez de madera. ¿Qué significa eso? Niña, los peces dorados son solo para mirar. Los peces de madera son para tocar. Padre adoptivo, ¿quiere peces dorados o peces de madera? Peces dorados. Peces de madera. Entonces los peces dorados y de madera vienen juntos. Ding ding. Esta tierra gentil es el cementerio del héroe. Es lo que más puede The film was erosionar tu voluntad. translated and narrated No puedes by venir aquí a M-Media. menudo en el futuro. Respetuosamente obedezco las enseñanzas del padre adoptivo. En el futuro, para este tipo de ocasiones, el padre adoptivo irá por ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué eres? No es nada. No es nada. Ding ding. No estarás reacio a irte, ¿verdad? No, no. El padre adoptivo asistirá en mi lugar. Esa es mi bendición. ¿Cómo podría no soportarlo? Estricto con los demás, indulgente con uno mismo. Este padrino es realmente un bastardo hipócrita. Se atreve a regañarme. Mira cómo lidia R con acento agudo contigo. Esa Xian Yun, ¿era? Ven a hacerme compañía esta noche. Padrino, ¿es Shang Yun un pez dorado? Ella solo vende su arte, no su cuerpo. Fue traducido. Entonces, si me acuesto con ella y no me cobra. Eso no cuenta como vender. El padrino es realmente brillante. Nunca he visto a una persona tan desvergonzada. El joven maestro Fan está aquí. Joven maestro Fan. El joven maestro Fan está aquí. Hola, joven maestro Fan. Hoy en día el sustento de la gente es difícil. La gente común está sufriendo. El país se tambalea. Usted como gobernante de una nación se entrega a burdeles, banquetes y desenfreno. ¿Qué es esto si no cortejar a la muerte? Bien, 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 bien. Bien, bien. El joven maestro Fan es justo, no teme a las figuras poderosas, reprendiendo directamente al soberano fatuo en su cara. Verdaderamente un modelo a seguir para todos nosotros. ¿Está loco esta persona? ¿Quién es? Padrino. Esta persona es el hijo del primer ministro Fan Yan. Fan Sang. El talento literario número 1 en la capital. El talento literario número 1. Entonces este talento literario número 1 también es comprado con la influencia de su padre. Tirano, no pienses que solo porque eres el emperador puedes hacer acusaciones calumniosas.
Mi talento, este Fansang es reconocido por todos, ¿verdad? Sí, sí, el joven maestro Fan está lleno de talento, culto y erudito, admirable. En tiempos sin héroes. Incluso un sinvergüenza puede hacerse un nombre. La fuerza del soberano Fato es promedio, pero su tono no es pequeño. Tú, un ignorante y tirano. Te atreves a ladrarme como un perro. ¿A quién llamas ignorante e incompetente? Mi padrino, ya reconociendo a un padrino. Verdaderamente peces podridos con camarones apestosos. Una tortuga encontrando a un galápago. La gente que te sigue no sirve más que para comer, beber, apostar y putañear. ¿Qué otro tipo de gente podría haber? Tú, de apellido Fan, repítelo, y te romperé las piernas, perro. Te llaman bueno para nada y ni siquiera te enojas. ¿Es el soberano fatuo magnánimo o ya está acostumbrado? Din, din. Si un perro te muerde, ¿puedes darte la vuelta y morder al perro de vuelta? Todos. Hoy es la primera noche de Xianchun. Una ocasión alegre. No dejen que este pequeño asunto arruine la armonía. Ofrezco 100,000 para comprar la virginidad de la señorita Xianchun. No creas que solo porque tienes dinero, puedes hacer lo que quieras. Así es, tener dinero es poder hacer lo que uno quiera, o no, ¿verdad, señorita Xianchun? Lo siento, no me interesa el dinero. Tirano, ¿escuchaste eso? Sintiéndose derrotado. Entonces, señorita Xianchun, ¿qué le interesa? El talento. ¡Qué afortunado! No solo soy rico, también soy muy talentoso. Se atreve a decir cosas tan indignantes. ¿No le da miedo que le den una bofetada? Y narrado por... ¿Escuché bien? Eres muy talentoso. ¿Has perdido la cabeza al atreverte a presumir así? ¿No te da miedo que se rían de ti? Un tirano que solo sabe comer, beber y divertirse, y te llamas talentoso. ¿Entonces no sería yo el mejor académico? He visto gente descarada antes, pero es la primera vez que veo un emperador descarado. He aprendido algo nuevo hoy. Tú también. ¿Por qué no compiten? Para ser el invitado de honor de Xianchun, deben ganar esta noche. ¿Qué dicen? ¿Se atreve el tirano a competir? Definitivamente no se atreve. Joven maestro Fan, usted es talentoso y elegante. ¿Cómo podría ser su rival? Ni siquiera menciones al tirano compitiendo con él. Incluso si yo interviniera, 3 tiranos no podrían vencerme. Padrino, no compitamos. Las cosas que se pueden resolver con dinero no son problemas. Usemos el dinero para aplastarlos. Si 100,000 no son suficientes, pues 200,000. Si 200,000 no son suficientes, entonces... Tu padrino aquí es de los que ahorra en todo. Ahorrar donde debes y gastar donde debes. Solo quieres gorronear. Vulgar. Tú, de apellido Xiao, no creas que solo por ser el emperador puedes quitarme a una mujer. Sigue soñando. Uno debe tener este sueño. ¿Qué tal si se hace realidad? Atrévete a apostar conmigo. Si competimos en talento y yo gano, correrás desnudo por los muros durante 3 días y 3 noches. Oh Dios, es una apuesta muy dura. Un emperador corriendo desnudo. Toda la ciudad estará mirando. Tenemos que ir temprano para conseguir un buen lugar. Sí, sí, vamos a conseguir un buen lugar. Su Majestad, absolutamente no debe aceptar. Si el emperador corre desnudo, su autoridad se perderá por completo. Entonces Feng Yun aprovechará la oportunidad para poner las cosas difíciles. Tienes tan poca fe en mí. Morder la mano que te da de comer. Está bien, entonces ¿qué pasa si pierdes? ¿Perder? ¿Cómo podría yo perder? ¿Qué pasa si pierdo? Estaré a tu merced. Perdiste, entonces dame 2 millones de leones de plata. Este tirano ya no se atreve a competir, tratando de usar una apuesta tan grande para asustar a Fansang. Esa pequeña cantidad de dinero a cambio de ver al tirano correr desnudo. Es una ganga. Bien, no hay problema. Estás destinado a perder. Después de todo, soy un transmigrado que ha leído a fondo la poesía y lírica Tang. Existen incontables obras famosas que abarcan milenios. ¿Cómo podría perder ante este piltrafa? Por favor, pide la misión Yun que establezca el tema. Muy bien. La competencia será al mejor de 3 rondas. El tema de la primera ronda es flores de durazno. El límite de tiempo es lo que tarda en consumirse un incienso. Un simple poema sobre flores de durazno. ¿Por qué necesito el tiempo de un incienso? 7 pasos son suficientes. Talento de 7 pasos. El joven maestro Fan es verdaderamente el mayor genio literario de la capital. Tómate tu tiempo para pensar. Necesito ir al baño. Detente. Tirano. ¿No será que no puedes componer un poema y estás intentando huir, verdad? Fansang, cesa tu insolencia. Tienes prohibido calumniar a mi padre adoptivo. ¿Qué pasa si soy insolente? Él se atrevió a hacerlo. ¿Acaso no se me permite hablar de ello? Sea
Si tu padre no fuera el primer ministro, te daría una paliza. Tienes un poco de piedad filial, pero no mucha. Tirano traducido. Si quieres correr, está bien. Entonces admite la derrota directamente. Todos, ¿quieren ver al tirano correr desnudo? Bien, que corra desnudo, que corra desnudo, que corra desnudo. Que corra desnudo. Que corra desnudo. Que corra desnudo. ¿Quién dijo que estaba huyendo? Es solo un poema trivial sobre flores de durazno. Puedo componerlo sin esfuerzo. Ya has llegado a esto y todavía sigues presumiendo. Tirano, si hoy puedes componer un solo poema, te contaré hasta 10 veces. ¿Y qué pasa si compongo 10 poemas? Entonces te contaré hasta 100 veces. Si no logras componer un poema, deberás tomar mi zapato, lamerlo hasta limpiarlo y luego arrastrarte bajo mi entrepierna. Bien, no hay problema. Emperador padre adoptivo, ¿podemos dejar de presumir? ¿Acaso parezco estar presumiendo? Sí, lo haces. Te ves exactamente así. Pura basura. Quítate del camino. Estoy a punto de empezar a lucirme. La espada antigua y el vino del crisantemo. Infusionados en café en el tribunal del pabellón curioso. La tribu de la nariz en el templo del sol, adorando lo antiguo y suave. Incluso una melodía folclórica es mejor que esto, ¿verdad? La próspera era de Caillou es realmente cautivadora. El viento no puede dispersar la tristeza eterna. Las flores no pueden apagar la nostalgia. Esta nieve ambiciosa no puede reflejar las montañas y los ríos. Estas letras tienen un significado bastante profundo. ¿Por qué me siento tan inquieto después de escuchar la canción? La luna llena no puede completar el sueño antiguo. El destino está marcado a lo largo de las líneas de la palma. Esta noche despierto del vino sin sueños. Siguiendo al destino camino hacia la confusión. La película fue traducida y narrada por... En un sueño regresé a la dinastía Tang. Alto, 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 alto. Tirano, te has hecho lucir como el rey león de melena dorada, cantando y bailando de nuevo. ¿Vamos a competir o no? Si no puedes componer un poema, date prisa y admite la derrota. ¿Qué sabrás tú? Esto se llama calentar el escenario. Calentar el escenario. ¿Qué es exactamente calentar el escenario? Calentar el escenario significa entrar en calor antes de la competencia, aliviar el ambiente y no estar tan nervioso. Calienta mi trasero. Si no puedes componer un poema, date prisa y admite la derrota. Deja de hacer estas ridiculeces. Un simple poema sobre flores de durazno. Eso es algo que puedo componer al instante. Escucha con atención y oye esto. En el mundo humano, las flores del cuarto mes se han marchitado, pero las flores de durazno en el templo de la montaña apenas comienzan a florecer. Hace mucho lamenté que la primavera se hubiera ido sin dónde encontrarla, sin saber que había girado y entrado a este lugar. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo es posible? Tú, un emperador ignorante y cabeza hueca, ¿cómo podrías posiblemente escribir un poema? Tú, debes ser trampa. ¿Qué razón tienes para decir que mi padre adoptivo está haciendo trampa? ¿Quién no sabe que es un emperador ignorante y cabeza hueca? ¿Cómo podría poseer tal talento literario? Esta humilde joven no tiene talento, pero he leído mucho sobre poesía y literatura. Nunca he visto este poema en ningún texto clásico. Si quieres probar que no plagió, haz que componga otro. Un solo poema. ¿Cómo puede probar mi talento? Si Su Majestad desea componer un poema, esta humilde joven se atreve a transcribirlo para Su Majestad. Amada concubina, sirve el vino. Trae el pincel, trae la tinta, trae el papel. Hoy haré que pierdas. Completamente convencido. La película. El año pasado y narrada por M Media. El rostro humano y los brotes de durazno se reflejaban mutuamente. Ray, el rostro humano, no sé a dónde se ha ido. Los brotes de durazno aún sonríen bajo la brisa primaveral. Bien, 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 bien. Poema excelente, poema excelente. ¡Qué verso tan excelente! Los brotes de durazno aún sonríen bajo la brisa primaveral. Este es un verso clásico eterno. Desconsolado donde el río de primavera se acerca al aroma. Apoyado en mi bastón, camino lentamente y me paro en la isla fragante. Los sauces que bailan locamente siguen al vino que se aleja. Los frívolos brotes de durazno flotan junto al agua.
The film was translated Esto es and imposible. narrated by Él, M-Media. un emperador ignorante y atolondrado, ¿cómo podría componer continuamente poemas tan excelentes? Fuera del bosque de bambú, 2 o 3 ramas de durazno, el agua del río en primavera entibia a los patos primero, el ajenjo cubre el suelo, los brotes de caña son cortos. Es exactamente el momento en que los peces globo están por nadar río arriba. Poema excelente. Poema excelente. Poema excelente. ¿Qué lo hace bueno? Yo tampoco lo sé. Al sur de la aldea, innumerables duraznos florecen. Solo yo, lleno de sentimiento, vengo solo. En el segundo mes, la primavera regresa en un día de vino y lluvia. Bajo los brotes de durazno verde jade, el duraznero es tierno y joven. Sus flores son brillantes. Primavera en la torre pintada. Un árbol de durazno sonríe. Todos los poemas están terminados. Ya hay 10 poemas. No esperaba que el emperador fuera realmente tan talentoso. Tú, de apellido Fan, un poema, 10 reverencias. Vamos, vamos, comienza tu actuación. Si quieres que cuente, todavía no tienes la capacidad para ello. Mi padre es el primer ministro. Mi cuñado es el príncipe Shang. Es como si no tuvieras ningún respaldo. Mi padre es Yang o él. Mi padre adoptivo es Hao Da. Tenemos dinero, tenemos poder. ¿Cómo podría ser inferior a ti? Usted, señor de apellido Yang, muestra misericordia donde es debida. No tientes a la suerte. La dignidad se gana por uno mismo, no la dan los demás. Bien dicho. El tirano. Deja una salida en todo para poder vernos de nuevo. No estreches tu camino. Si haces una apuesta, debes aceptar perder. Si no cumples el acuerdo, no seré amable contigo. ¿Qué puedes hacerme? Si alguno de ustedes logra que se arrodille y cuente hasta 1 ante mi padre adoptivo Cao, daré 100 taeles. Joven maestro Fan, no puede renegar de su deuda. Un hombre de verdad nunca debe deudas de apuestas o mujeres. Traducido y narrado por M-Media. Del 1 al 3 y el 5. 1, 2, 3, 4. $100. Paga, paga. No seas presumido. En la próxima ronda definitivamente perderás. No hables tan pronto, no sea que luego seas humillado de nuevo. Esperemos y veremos. Señorita Shang, sobre la siguiente ronda. ¿En qué competiremos? La siguiente ronda. Compitamos en tiro con arco. Esta ronda de competencia está hecha a la medida para este joven maestro. ¿Hecha a la medida? ¿Quién no sabe que no se puede confiar ni en un pollo? Se acabó. Este Fan Sang es hábil tanto en artes civiles como marciales. Es experto en arquería y equitación. Padre adoptivo, esta ronda es desventajosa para usted. Este encuentro no tiene suspenso. El emperador está destinado a perder. Tirano, ¿escuchaste eso? Los ojos de la gente común son agudos. Le aconsejo que admita su derrota pronto, para no hacer el ridículo de nuevo. Cierto, cierto. Cierto, cierto. Realmente como un perro levantando una cortina, confiando solo en sus palabras. Ya que tienes tanta prisa por morir, cumpliré tu deseo. Quiero aumentar la apuesta. Si pierdes, quiero una de tus piernas. Bien. Si pierdes, quiero uno de tus brazos. Sabiendo que hay un tigre en la montaña, directo a la guarida del tigre. Mi padre adoptivo es poderoso. Su Majestad, absolutamente no debe ser impulsivo. Tranquila, querida concubina, apostar no siempre significa perder. Adelante. Puro alarde. Este arco tuyo, ¿es acaso para que las mujeres disparen? Mientras pueda disparar, es suficiente. ¿Por qué te importa eso? Lengua afilada. ¿Vas primero o voy yo? No tengas prisa. ¿No debería probarlo primero?
Parece que esta ronda el emperador perderá seguro. Este es un arco nuevo. The film No was me he acostumbrado a él. translated and narrated by Hagámoslo de M-Media. nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con tu nivel, ¿te atreves a competir conmigo, padre adoptivo? ¿Qué tal si tomo yo este turno por ti? No hace falta. El talento literario del emperador es brillante, pero sus artes marciales son difíciles de describir. ¡Qué lástima! ¿Qué tal si tú también lo intentas? Con tu basura de puntería, podría ganar incluso con los ojos cerrados. ¿Todavía necesitas acostumbrarte? Bien, Bien, bien. basura. Tu turno tú. Apellidado Fan. Mantén la boca cerrada. Habla con respeto. Si te atreves a decir más, te convertiré en eunuco. Yuto. Presionante. 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 Esto es imposible. Debe ser pura suerte, como un ciego que encuentra una presa. Padre adoptivo, eres increíble. Lograste acertar, padre adoptivo. Te admiro profundamente. Xianyun, esta ronda. ¿Cómo deberíamos contar esto? Ambos dieron en el blanco. Es difícil distinguir al ganador. A continuación cambiaremos un poco la regla. 10 flechas por persona. Más tarde soltarán los globos que tienen en las manos. Quien acierte a más objetivos será el ganador. Disparar objetivos en movimiento. En eso soy excelente. Tirano, ¿te atreves? ¿Quién le teme a quién? Esto es indignante. La habilidad de tiro del tirano. ¿Por qué es tan buena? Soy campeón provincial de tiro con arco. Dispara muy bien. Tirano. Estás buscando problemas deliberadamente. ¿Y qué si lo hago? Ambos son maestros del tiro con arco. The Esta film was ronda, ¿qué tal si la declaramos translated empate? and narrated by M-Media. Rondas de competencia. Un empate, una derrota. Absolutamente no podemos perder la tercera ronda. Hoy tu brazo definitivamente se romperá. Entonces, señorita Shangyan, ¿en qué competiremos ahora? La siguiente ronda. La siguiente ronda. Yo estableceré el desafío. Actúas como juez y concursante. ¿Tienes miedo de perder? Incluso sospecho que todos están conspirando. Ding ding. Si no hay nada malo, que proceda así para que pierda convencido. La gran sequía acaba de terminar. Los precios del grano en la capital siguen altos. El pueblo está sufriendo mucho. Todos bajo el cielo te maldicen como tirano. Que maldigan. De todas formas no los escucho. El tirano finge estar sordo. ¿Eso es algo que realmente no ves todos los días? Esta niña me está criticando de nuevo mentalmente. Esta noche definitivamente te haré arrodillar, suplicar y llamarme papi. Si llevas el título de tirano, ¿qué cara usarás para ver a tus ancestros? Y ancestros. Los renombrados en el mundo no siempre son leales, quizás sean villanos. Los calumniados en el mundo no siempre son funcionarios, virtuosos. El emperador se está jactando de sí mismo. Ciertamente no me estoy jactando. Este es el chiste más divertido que he escuchado. Siguiente ronda. Mi desafío es resolver el precio del grano. ¿Qué es tan difícil sobre unos simples precios de grano? ¿Te atreves a presumir frente a mí? ¿No tienes miedo de morderte la lengua? Un problema que ni mi padre pudo resolver. Eso porque tu padre era un estúpido. Está bien, entonces, te daré 3 días. Si en 3 días no puedes resolverlo, tendrás que correr desnudo.
No necesitaré 3 días. Lo resolveré para ti hoy mismo. Ding ding. Han subido 10 veces sus precios todas las tiendas de grano de tu familia. Sí, padre adoptivo. Si el precio del grano sube 10 veces, ¿no tendrán que vender a sus hijos los plebeyos? Debo encontrar una oportunidad para eliminar a este gobernante tiránico e injusto. Siempre hay plebeyos traicioneros conspirando contra mí. ¿Por qué se quedan ahí mirando? Sigan tocando la música y sigan bailando. Esperen, esperen, esperen. Dejen de bailar, porque esta melodía es tan lenta. Vengan, les voy a enseñar. Bellezas, pongan sus manos derechas en sus pechos y limpian el vaso conmigo si ligo. The film Canciones was vulgares y música translated indecente. and narrated Un by espectáculo M. deplorable. Algo terrible ha sucedido. Tras subir nuestros precios, mercaderes de fuera llegaron a la capital, vendiendo a 8 veces el precio. Ya no podemos vender nuestro grano. Padre adoptivo, ¿qué debemos hacer ahora? Sigan bajando el precio. ¿Y si los otros también lo bajan? Sus graneros están en la capital. Ellos lo trajeron desde fuera de la región. Si ellos bajan sus precios, pueden bajarlos más que ustedes. ¿Qué hay que temer? Veremos quién resiste hasta el final. Su Majestad, ¿no teme que los mercaderes extranjeros se lleven el grano de vuelta? Transportarlo aquí y luego devolverlo duplica el costo. Con un grano tan caro, ¿a quién se lo venderían? Es cierto. ¿Cómo no pensé en eso? Saquen el grano de nuestro granero y redúzcanlo al precio original. De esa forma, los mercaderes extranjeros solo podrán vender con pérdidas. Los precios del grano caerán en picada. Eso es realmente brillante. El tirano es tan voluble como las nubes. Resolvió la hambruna en un instante. ¿Podrían ser falsos los rumores? No me alaben tanto. Si dicen eso, me voy a vanagloriar. Está presumiendo de nuevo. ¡Qué descarado! Sigan tocando la música. Sigan bailando. El precio del grano ya cayó al 70% del precio original. Deberíamos bajarlo más. Jugando conmigo. Una guerra de precios. ¿Acaso buscan la muerte? Bájenlo más. Pero si lo bajamos de nuevo, también perderemos dinero. ¿Soy yo el tipo de persona a la que le importa ese poquito de dinero? No se trata de los bollos al vapor. Se trata del principio. Sigue bajándolo para mí. De acuerdo. Muy bien. Todos estamos en el mismo negocio. Uno debe mostrar clemencia donde sea posible. No hay necesidad de ser tan agresivo. Si no fuera por la disuasión de mi padre adoptivo, habría competido con él hasta el final. Déjalo pasar esta vez. ¿Cómo le va, maestro Fan? ¿Esto de gobernar y administrar el país? No soy bueno en ello. ¿Engañar y estafar? Tu padre no es bueno en eso. Ese emperador perro alardeó de nuevo. Gracias. Un total de 2 millones de taeles de plata. Ya verás. Adiós y no dejes que la puerta te golpee al salir. Todos. Aquí hoy sus gastos. Corren por mi cuenta. Padre The film adoptivo, was ¿quién translated elegirás esta noche? and narrated ¿Planeas by elegir? M. Media. Solo los niños hacen elecciones. Las quiero a todas. Su Alteza, ha ocurrido algo terrible. ¿Qué pasó ahora? Un informante del Depósito Occidental reporta que ese emperador bastardo ha llegado a un acuerdo con Yang Eri. Ambos invertirán conjuntamente en la construcción de una nueva capital en Luoyang. El digno hijo del cielo en realidad se está confabulando con un mercader. Xiao Da es verdaderamente un caso perdido. ¿Quién dice lo contrario? ¿Sabes cuánto dinero están invirtiendo en total? ¿Cuánto? 120 millones de tael. 120 millones de tael. Parece que este Xiao Da
está realmente decidido a mudar la capital. ¿Quién dice lo contrario? Su Alteza, no debemos dejar que ese emperador bastardo tenga éxito. De lo contrario, nuestras posiciones no estarán seguras. Especialmente, su sueño guajiro de convertirse en emperador será destrozado. Primer ministro, ¿qué pensamientos tiene al respecto? Matar. Entonces, ¿quién cree usted que debería ser enviado a manejar este asunto? Busque a alguien que se haga pasar por los Wagyu y atáquelo. Que maten al enviado Wagyu. La película fue traducida por M-Media. Es razonable y lógico. Señorita, te sabe bastante. ¿Quién te dijo que no admitieras la derrota? No puedes mover las piernas cuando ves a una mujer. Tarde o temprano morirás por una mujer. ¿Alguna vez has pensado en comprar tu libertad? Eres amable conmigo hoy, pero solo estás codiciando mi cuerpo. El día que te canses de mí, me desecharás como a zapatos viejos. La hermana tiene razón. Los hombres son todos escándalos poco fiables. Ni uno solo es bueno. Exactamente. Nosotras las mujeres, aún tenemos que depender de nosotras mismas. Depender de una misma. ¿Qué planeas hacer en el futuro? Quiero iniciar un negocio. Iniciar un negocio. Perfecto. Entonces casualmente me falta un agente allí. ¿Por qué no vienes y me ayudas a administrar el negocio? Producción de sal. ¿Por qué hacer perfume de jabón? Máquinas de vidrio y textiles. Son demasiadas. Tantas cosas. ¿De dónde las sacaste? Adivina. Deja de ser tan misterioso. Trabaja duro. Espero que pronto seas la persona más rica de mi gran Chan. Así podrás mantenerme. No tienes miedo. La gente dirá que eres un mantenido. ¿Qué tiene de malo ser un mantenido? Estoy orgulloso de ser un mantenido. Con razón otros te llaman el tirano. ¿Realmente no tienes límites? Mientras no tenga moral, el ministro está en la corte. No puedes coaccionarme moralmente. Ya veo. Debe ser que deliberadamente finges ser un tirano. No, estoy siendo yo mismo. Yo soy el tirano. Entonces, tirano, no puedes favorecer a uno y descuidar al otro. Yo también quiero depender de mí mismo. ¿Está bien entonces? Este lote de suministros militares, ¿puedes ayudarme a manejarlo? Ametralladoras. Y morteros. Oh, Dios mío. ¿Cómo sabes tanto? Soy el hijo del cielo. Nací sabiéndolo. Realmente te estás luciendo. Padre adoptivo. Vamos a desayunar juntos. Guía el camino. Esto. No hace falta el resto. Trae una porción de cada uno. ¿De acuerdo? Por favor, disfruten su comida. 3 estimados invitados. Varios caballeros, por favor, sean amables. Mi familia está en ruinas y muerta. Los ancianos, los débiles, los enfermos y los discapacitados. Mendigo apestoso, no llegando temprano ni tarde, sino justo en este momento. Tirano, por favor, absolutamente no muestre misericordia. Este tendero es sospechoso. Podría ser que la comida esté envenenada. Maldito mendigo apestoso, viniste aquí a pedir limón. Ofrezco una recompensa de 1000 león. Es mi padre adoptivo. ¿Estás bromeando? Dando tanto dinero. Realmente es fácil. Gastar el dinero de otros no duele en absoluto. Entonces está dando dinero. Está bien. Gracias, señor. Viniendo a pedir limosna a primera hora de la mañana. Qué mala suerte. Toma el dinero y lárgate. Tendero. Este mendigo también es una persona con dinero. Naturalmente también puede venir al restaurante a comer. De ahora en adelante, por el periodo de un mes, todos sus gastos aquí, yo los cubriré. Señor, ¿está diciendo que usted los cubrirá? No me engañe. Me engañó. Me engañó. Estimado señor, por favor, entre. Ya. Qué buena comida. Absolutamente no podemos desperdiciar. ¿O no? Si el mendigo come el churro, ¿no se descubrirá el secreto? La comida ciertamente está envenenada. Señor, este churro está sucio. No lo comerá. ¿Puedo comerlo yo? Claro, tómalo.
Churros acompañados con leche de soja. La vida no es estresante. Gracias, The señor. film was Gracias, señor. translated and narrated by M Media. No puedo dejar que este mendigo arruine mi plan. Mendigo apestoso. ¿Entiendes las reglas o no? Atreviéndote a arrebatar comida de la boca de un cliente. Eres un insolente. Tendero. ¿Tienes algo mal en la cabeza? Esta leche de soja y el churros se los dio mi padre adoptivo. ¿Por qué no puede comerlo? No es que su cerebro esté bloqueado. Es que tiene la conciencia sucia. ¿Padre adoptivo? ¿Qué significa esto? Porque en esta comida hay veneno. ¿Cómo supo el tirano que había veneno? Aparte de mí y el primer ministro Fan. Nadie más lo sabe. Siquiera Fen Yang causando problemas tras bambalinas. Tú, ¿cómo puedes calumniar la inocencia de alguien de la nada? Calumniar tu inocencia. Entonces te atreves a comer el churro para probar tu inocencia. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Basado en que soy el hijo del cielo hoy. Asesinar al hijo del cielo es un crimen capital castigado con la exterminación de 9 generaciones. Si hoy no puedes probar tu inocencia, toda tu familia será enterrada contigo. Tenga piedad. Puedo expiar mi crimen sirviéndole. Su Majestad, fui obligado por otros. Por eso me atreví a hacerle daño. No seas así. Todavía prefiero cuando estabas tan rebelde y desafiante. Hace un momento. ¿Quién te envió a asesinarme? Si traiciono a Fan Yan, mi familia entera no estará a salvo. Será mejor buscar a cualquiera para que sea un chivo expiatorio. ¿Crees que, si eliges a alguien al azar, el autor intelectual no matará a tu familia? Puesto que tu familia ya está en camino al otro mundo. Eso es. Fan. Su Majestad, tenga cuidado. Oh no, esta flecha está envenenada. Ding ding. Envía un mensaje. Di que fui herido por un asesino y que el veneno ha penetrado. Saludos a la emperatriz. Puede levantarse. Gracias, Su Majestad. Impedimento. Debes haber comido tripas de oso y leopardo para atreverte a bloquearme. Su Majestad dio la orden de no recibir a nadie. Pero yo soy la emperatriz. Su humilde servidor solo sigue órdenes. Le ruego a la emperatriz. Por favor, no dificulte la labor de su humilde servidor. Médico imperial. La enfermedad de Su Majestad. ¿Cómo está exactamente? ¿Cómo podría saberlo yo? ¿Cómo está el emperador? Han pasado 10 días desde que entré a palacio. Ni siquiera he visto la cara de ese tirano. Informando a Su Majestad. Su Majestad ha sido envenenado y ha estado inconsciente todo el tiempo. Entonces, Su Majestad, ¿cuándo despertará? Su súbdito no tiene certeza. Como mínimo, medio mes. Como máximo. Y como máximo, Podría no despertar jamás. parece que esta vez el emperador está en grave peligro. Debemos prepararnos pronto. Una carta. Bomba. Juego un 3. Lanzaste una bomba. ¿Está mal que tenga muchas bombas? Bien, bien, bien. Juega, juega. Bomba. Pero no. The dónde film was sacaste tantas translated bombas? and narrated ¿Está mal by que M tenga Media. tantas bombas? ¿Está mal tener buena suerte? Bien, bien, bien. Sigue jugando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. 50 y humanos. Osos de 200. 3 golpes por 2000. 4 bombas y una exclusión. 32.000 por persona. Para 2 personas son 64.000. Lo sabía. Ustedes dos se aliaron para hacer trampa. Aunque hicieran trampa, tienen que pagar. De lo contrario, me encargaré de ustedes. ¿Qué les parece? ¿En efectivo o a crédito? Padrino, mire. ¿De dónde sacaré el dinero? Entonces firma esto. Padre adoptivo, acordamos 3 días. 3 días después de esos 3 días. 3 días después de esos 3 días. Ya han pasado 10 días. Si me mantiene aquí otra vez, y no me deja salir, perderé todos los bienes de mi familia. Cuida tu actitud al hablarme. Te estoy protegiendo, ¿entendido? ¿Por qué? En toda la gran dinastía Xian eres la única persona que conoce mi condición física. En cuanto cruces esta puerta, la gente de Fengyan Sanxiao
Te capturará de inmediato y te llevará a interrogarte severamente. No puedo simplemente contárselo y que ahí termine todo. ¿Y luego qué? Entonces podría ser eso. ¿Aún así me matarán? ¿Tú qué crees? Así que ahora, ¿todavía quieres salir? Este chico es realmente honesto. Eso no es solo llevar una libretita sobre el emperador. Mi amada concubina. Escribe en el librito negro. John Ding Ding intenta traicionarnos. ¿Está bien? No. Yo no dije eso. Sigamos jugando a las cartas. Este dinero se fue. Se puede ganar de nuevo. Si una persona se va, entonces todo se pierde. Su Majestad, ya han pasado 10 días. ¿Por qué aún no ha salido? ¿Qué es lo que intenta hacer exactamente? El depósito occidental investigó y descubrió que el jefe Yunich entregó la ficha del tigre al príncipe Xian. ¿Podría ser que el príncipe Xian pretenda rebelarse? Exactamente. Por eso, fingía estar herido precisamente para crearle una oportunidad. Entonces, padre adoptivo. Príncipe, ¿caerá en la trampa? Definitivamente caerá en la trampa. El mayor sueño del príncipe Xian en esta vida es convertirse en emperador. Con una oportunidad tan buena, seguramente la aprovechará. Sin embargo, está siendo utilizado sin darse cuenta. Majestad, ¿qué quiere decir con eso? La mantis acecha la cigarra sin ver al oriol detrás. ¿De verdad cree que Feng Yan apoyará al príncipe Xian para ser emperador? ¿Acaso Fan Yun desea ser emperador él mismo? Exactamente. En ese caso, este príncipe Xian es inepto y ansioso por The jugar. film was translated Siendo usado and por otros, narrated by sin saberlo, M-Media. va. Amada concubina, el lote de armas que ordenamos fabricar. ¿Cómo va la fabricación? Ya han sido fabricadas. Bien. Transpórtenlas rápidamente al palacio. Majestad, el ejército de la frontera ha entrado en la capital. El gran espectáculo está por comenzar. Estimados funcionarios, desde que Su Majestad fue atacado, permanece inconsciente. Los asuntos de Estado no pueden ser atendidos. ¿Qué deberíamos hacer? Un país no puede estar sin gobernante ni un solo día. Su súbdito solicita que el príncipe heredero actúe como regente. La emperatriz puede gobernar tras la cortina. Los súbditos secundamos y apoyamos esto. El primer ministro no está hablando. ¿Qué significa eso? No es este un asunto claramente evidente. Su súbdito naturalmente se opone. Hay alguien más que se oponga. Su súbdito, el hermano menor, se opone. Las mujeres tienen prohibido interferir en la política. Esta es una instrucción ancestral. ¿Qué haces aquí? Al enterarme de que la emperatriz pretende gobernar tras la cortina, súbdito del hermano menor, específicamente impedirlo. ¿Un príncipe vasallo sin citación imperial? No debe entrar al palacio en privado. Lo que hace el príncipe Shang equivale a traición. Traición. Tengo aquí el edicto imperial de sucesión. ¿Quién se atreve a acusarme de traición? ¿Dónde está el edicto imperial de sucesión? Por el mandato del cielo. Edicto imperial. El hermano del emperador, Xiao, es de carácter noble. Me asemeja grandemente. Y heredará la tradición. Por la presente asciende al trono. Respeta esto. Su súbdito saluda a su majestad. Larga vida al emperador. Larga vida al emperador. Levántense todos. Gracias, su majestad. Esto es imposible. Este es un edicto falso. Guardias, apresen al que falsificó el decreto y detengan a este rebelde. Y... Cuñada imperial, ¿por qué ya no gritas? ¿Quieres que te ayude a gritar, cuñada imperial? Se acabó. Guardias imperiales han sido sobornados por... Todos. The film was Yo seré el translated emperador. and narrated by ¿Quién está de acuerdo y M-Media. quién se opone? Yo estoy de acuerdo. Su majestad heredará la gran tradición. Sin duda protegerá la prosperidad de nuestra gran dinastía, que aún por generaciones, nosotros apoyamos eso.
Gran plebeyo, vas a oponerte. ¿A favor o en contra? La película fue traducida. Saludos. Su Majestad. Narrado por M Media. Levántate. Cuñada imperial. ¿Vas a bajar por tu cuenta? ¿O debo invitarte a bajar? ¿No tendrás una buena muerte? Si muero no es algo de lo que deba preocuparse mi cuñada. De todos modos, hoy morirás. Este trono es finalmente mío. ¿Quién dice que este trono es tuyo? Tú. ¿No estabas inconsciente? Acabo de despertar, al oír que alguien tramaba usurpar el trono. Vine a echar un vistazo. ¿Te apresuraste a venir aquí para entregar tu cabeza? El Palacio Imperial ya ha sido rodeado por Xiao Bu. ¿No sabes que primero debiste huir para planear el futuro? Esta emperatriz tiene algo de cerebro. ¿De qué sirve que te hayas apresurado a venir aquí? ¿Podría ser que aún puedes revertir la situación? ¿Qué situación puedo revertir? No puedo esperar a que alguien se siente en este puesto. Ha llegado a esto, y el emperador sigue dando un espectáculo. Sin vergüenza. El emperador simplemente está renunciando a luchar y aceptándolo con calma. Es solo que simplemente no puedes sentarte en esta posición. ¿Por qué? Porque tienes muerte cerebral. ¿Está loco el emperador? ¿Aún no ves que Xi ya ha controlado la situación? Xiao Da, estás a las puertas de la muerte y aún así te atreves a responderme. Déjame morir. Tienes la capacidad para hacerlo. Todo el palacio está lleno de mi gente. ¿Qué olas puedes levantar aún? No encontraste ningún obstáculo después de entrar al palacio. ¿No te pareces un poco extraño? ¿Qué quiere decir este gobernante incompetente con eso? ¿Podría ser que tiene un plan? Debe ser un plan. ¿Qué tiene eso de extraño? ¿La Guardia Imperial? Lo soborné hace mucho tiempo. Por eso digo que tienes muerte cerebral. ¿Crees que tener dinero es suficiente para comprar a la Guardia Imperial? ¿No es así? Es naturalmente el caso. La lealtad es irrelevante. La lealtad solo existe porque el precio de la traición es muy bajo. Mientras ofrezca suficiente dinero, naturalmente me seguirán. Si eso es lo que dices, entonces Joner debería ser el emperador. Porque es mucho más rico que tú. Incluso si no tuviera la Guardia Imperial. Aún tengo 300,000 soldados fronterizos bajo mi mando. ¿Qué puedes hacerme? ¿Planeas seguir este camino hasta el final? ¿Crees que aún tengo una salida? En un momento como este, el emperador sigue perdiendo el aliento con Xiao Bu. ¿Ha perdido la cabeza? La película fue traducida y narrada a Ada. El príncipe Xiang se convierte en emperador. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Será que todavía tiene un as bajo la manga? Ten la seguridad de que, aunque yo no lo tenga, pero no, él definitivamente tiene un plan. El gobernante incompetente sin duda tiene un as bajo la manga. Príncipe Shen no puede ser protegido. Depende enteramente de su majestad decidir. El viejo zorro es, en efecto, un viejo zorro. Es experto en adaptarse a las circunstancias. Si digo que el príncipe Shen es un rebelde, Entonces es un rebelde, audaz, sujeto rebelde y traidor. ¿Cómo te darías a conspirar para usurpar el trono? ¿Por qué no te arrodillas y aceptas tu muerte? Fan Yang, ¿cómo te atreves a traicionar? Ni siquiera tu suegro te apoya. ¿Vas a seguir luchando? Si te detienes ahora, ¿puedo dejar el pasado atrás? ¿Quieres que me detenga? Sigue soñando. Actualmente tengo la ventaja. ¿Crees que todavía necesito detenerme? Me has obligado a actuar. Podría ser que el emperador realmente tiene un plan de respaldo. No estás solo haciendo un gesto para asustar a alguien. Guardias, mátenlo. Por mí.
te parece, príncipe Shi? ¿Sigues luchando? Si yo no puedo vivir, no esperes vivir tú tampoco. En una hora. Si las 300.000 tropas fronterizas no tienen noticias de mi ascensión, atacarán la capital. Xiao está realmente dispuesto a destruir todo, incluso a sí mismo. Afortunadamente, Su Majestad se preparó con antelación. ¿No te has dado cuenta de que Liu Qing está ausente? Entonces, ¿qué importa si Liu Qing está ausente? Porque esas 300.000 tropas fronterizas fueron The subordinadas film de was Liu Qing. translated La película and fue narrated traducida by y narrada por M-Media. M. El sello del tigre está actualmente en mis manos. Pero Liu Qing tiene mi decreto imperial y 5 millones de león de plata. ¿A quién crees que escucharán estas 300.000 tropas fronterizas? Tú. Kiabu. Las cosas han llegado a este punto. Y sigues soñando con ser emperador. ¿Por qué no te rindes obedientemente? ¿Quieres que me rinda? Eso. Debes estar soñando. ¿Verdad? Si yo no puedo ser emperador, tú tampoco lo serás. Protejan a Su Majestad. Felicidades, Su Majestad. Júbilo. Felicidades, Su Majestad, por aplastar la rebelión de un solo golpe y capturar a los rebeldes. Felicidades, Su Majestad. Felicidades, Su Majestad, por aplastar la rebelión y capturar a los rebeldes. La capacidad de aplacar esta rebelión se debe totalmente a la emperatriz, es el mérito de una sola persona. Yo solo soy una herramienta. ¿Cuándo planeé yo sofocar la rebelión? ¿Por qué el emperador me atribuye el crédito? ¿Tendrá él algún plan oculto? Sí que la emperatriz estaba detrás de esto, aprovechando la oportunidad para causar problemas. A esta mujer no hay que subestimarla. Un evento tan importante. Y aún así la emperatriz no lo discutió conmigo en absoluto. A esta mujer no se le puede permitir seguir con vida. Bien. Les di a todos una oportunidad, pero todavía quieren seguir jugando. ¿Es así? Observen cómo los destruirá todo. Mientras estaba envenenado inconsciente, tuve un sueño. Soñé que el primer ministro lideraba a los 300.000 soldados fronterizos para darme un funeral magnífico. ¿Tal emperador? ¿Insinuando que el príncipe Shang y yo estamos aliados? El primer ministro preparó un ataúd de oro para mí, un traje funerario de jade con hilos de oro y una vasija de oro para lavarme. Este emperador se está preparando para robarnos de nuevo. Haré que el mejor artesano lo fabrique para usted. No importa. No hay necesidad de tantas molestias. ¿Por qué no simplemente lo convierten en efectivo? ¿Qué tal si me dan 2 millones de taeles de plata? ¿Acaso eso no es pedir la vida de este viejo? El primer ministro guarda silencio. ¿Crees que estoy pidiendo demasiado? No es demasiado. Es penosamente poco. Haré que alguien se lo entregue en breve. Así que, Fan, no podrás robarte el pollo esta vez. También soñé que el gran comandante, cooperando con el primer ministro, ordenó a las guarniciones despejar el camino para las tropas fronterizas. ¿Me está señalando el emperador a mí? El gran comandante también preparó 100.000 mujeres hermosas para mí. Realmente muestra una gran consideración por mí. El gran comandante sabe que me gustan las mujeres hermosas. Estoy realmente muy conmovido. Su servidor irá de inmediato a reunir mujeres hermosas para que entren al palacio para Su Majestad. No es necesario. Mi veneno aún no ha sido curado y necesito descansar. Si dejara que estas 100.000 hermosas mujeres durmieran conmigo, temo que no podría manejarlo yo solo. ¿Qué tal si también lo convierten en efectivo? ¿Qué tal 1 millón de taeles de plata? ¿A qué se refiere con esto? No es nada. Gran comandante, no estará reacio, ¿verdad? Apenas 1 millón de leang de plata. ¿Cómo iba este súbdito a estar reacio? ¿Iré de inmediato a recaudar el dinero? El emperador intenta estafarnos. Realmente se está volviendo un sinvergüenza. ¿Quién podría decir lo contrario? Simplemente no tiene límites. Mis 2 amados ministros son leales a la corona y a la nación, un ejemplo para todos los funcionarios. Gracias por sus elogios, Su Majestad. Esto no puede ser. Esos 2 millones de leang, no puedo pagarlos yo mismo. Debo encontrar la forma de recuperarlos. Si quiere estafarme, no habrá manera. Su Majestad, el príncipe Shang cometió traición. Toda su familia debería ser confiscada. Solicito incautar los bienes del príncipe. ¿Confiscación? Nunca he experimentado una personalmente. Iré yo mismo. ¿Irá usted personalmente? Entonces, ¿cómo voy a conseguir el dinero? Su Majestad dirigir la confiscación personalmente. Eso va contra las reglas. Mis reglas son las reglas. ¿Desde cuándo el emperador es tan asertivo? De ahora en adelante lo seré cada vez más.
Su Majestad, ese bastardo. Xiao, ¿qué haremos con él? Primero, enciérrenlo en la prisión imperial. Tras la confiscación, determinaremos su sentencia. ¿Qué hay de los 300.000 soldados fronterizos rebeldes? Envíenlos a la nueva capital, a trabajos forzados. Su Majestad, los bienes del príncipe suman 800.000 liang. La película fue traducida y narrada por M. En mi vida, odio a quienes corrompen y pervierten la justicia. Haré que al príncipe Xian lo descuarticen 5 caballos. Su Majestad, leí mal una página. Los activos del príncipe son 3.000 liang y 800.000 liang. Peor que las bestias. Haré que al príncipe Xian lo desollen y rellenen de paja. ¿Saben qué es desollar y rellenar con paja? No lo sé. Es cuando entierran a alguien y solo dejan expuesta su cabeza. Hacen un corte en la coronilla y vierten mercurio. En ese momento la persona siente una picazón insoportable. Insoportable. ¿Qué sucede entonces? El emperador está asustando a la gente otra vez. Insoportable. Tratarán de salir, saliendo hacia arriba. Como hay un agujero en la cabeza, salen disparados. El suelo quedará cubierto por la piel del difunto. Luego se toma paja y se rellena la piel. Eso es desollar y rellenar con paja. Gran comandante, no pica terriblemente. Pica terriblemente. Su Majestad, su súbdito ha visto claramente. Los activos totales del príncipe Yang son 13.800.000 liang. Su súbdito ha decidido tomar este dinero y enviarlo todo al Palacio Imperial. Una vez que su Majestad termine de contarlo, entrará al Tesoro Nacional. Bien, bien. No esperaba que malversara tanto. ¿Cuánto está registrado? ¿Está confundido? El gran comandante acaba de hablar y ya lo olvidó. Lo registrado es 13.800.000 liang. ¿Qué está registrado? Lo registrado es 3.800.000 liang. Malversó. Tanto. Se equivocó al recordar. Gran comandante, este príncipe Shang malversó tanto dinero. Si esta noticia se extiende, ¿no afectaría la dignidad de la familia imperial? Sí. Su súbdito ha sido malinterpretado. ¿Qué está registrado para el príncipe Shang? ¿Es 800.000 liang? En ese caso, den 300.000 a los asaltantes para que guarden silencio. Entendido. Los 500.000 liang restantes se depositarán en el Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional actual tiene escasez de dinero y grano. Estoy extremadamente angustiado con estos 500.000 liang. También puede aliviar mis necesidades urgentes inmediatas. Cielos. 13.800.000 liang. Con solo pasar de mano en mano, se convirtieron en 500.000 kim. ¿Qué diferencia hay entre esto y un robo? Padre adoptivo, esta jugada es astuta. Puede llamarse un modelo para nuestra generación. Puede retirarse. Si su súbdito sigue sus órdenes. Siente que soy muy codicioso. ¿Codicioso? Más que solo codicioso. Es simplemente una codicia insaciable. Al hablar de corrupción, si usted reclama el segundo lugar, nadie se atrevería a ser el primero. Aunque no malverse este dinero, los funcionarios corruptos de la corte lo arrebatarán capa por capa. Padre adoptivo, ya que sabe que son funcionarios corruptos, ¿por qué no los arresta? Los funcionarios corruptos siempre se coluden, vertical y horizontalmente. Han formado una red de intereses profundamente arraigada. Si uno es arrestado, muchas personas se verán implicadas. Actualmente mi gran Chan no puede soportar tal agitación. Podría ser porque la ley no castiga a las masas. Simplemente les permite actuar imprudentemente. Por supuesto que no. ¿Sabe por qué? Quiere construir una nueva capital. Su Majestad, ¿no quería empezar de nuevo? Empezar de nuevo es solo un aspecto. El padre adoptivo hace esto para poder disfrutar de una buena vida. Las personas que disfrutan la vida siempre han vivido el momento. Construir una nueva capital llevará al menos 10 años de disfrute en el futuro. Estoy pagando un precio muy alto. Vale la pena. No parece que valga la pena. Entonces, Su Majestad, ¿por qué quiere construir una nueva capital? Robar a los ricos para ayudar a los pobres. Quitarles el dinero a los funcionarios corruptos y mercaderes ricos para dárselo a la gente común. Genial. Entonces hace que mi padre construya la nueva capital, solo para robar la riqueza de mi familia y ayudar a la pobreza de la gente común. Otros traicionan a sus padres, pero usted traiciona a su hijo. Realmente he sufrido 8 generaciones de terrible desgracia. Basta. No maltrataré a tu padre. Después de que la nueva capital se complete, tu padre será el duque de Ron. En serio. Entonces, en ese momento, y narrado por Swagger Media. Su Majestad, Su Majestad, Su Majestad. Esto es mal. La emperatriz tiene un cuchillo y lo busca por todas partes. Da.
Dawa, detente. Ahí mismo. Cálmate. Emperatriz, deje de jugar con cuchillos y armas. No se vaya. No se desvíe más. Por el camino del crimen. Sea, ¿cómo puede ser la emperatriz tan formidable? Entonces debo aferrarme al muslo de la emperatriz. Ciertamente sabes cómo adaptarte al viento. Ay, Dios mío. Voy a matarte. Un poco más y mi felicidad se habría acabado. Emperatriz, ¿por qué debe pasar por tantos problemas? Dígame, ¿por qué me dio el crédito por capturar al príncipe Shang? Alime. Te estoy ayudando a establecer autoridad, cuando tu prestigio supere totalmente al de todos los funcionarios. Planeo abdicar el trono del príncipe heredero. Estás mintiendo. Necesito mentirte a ti, emperatriz. Actualmente en la corte, los funcionarios civiles son liderados por Feng Yang, y los generales militares respetan a Xia. Si el príncipe heredero toma el trono ahora, tienes la confianza para mantener estos dos bajo control. Mi tío materno es el gran comandante. Él me ayudará. Tú también eres una persona versada en literatura desde la antigüedad. La interferencia y dictadura de familiares maternos y el asunto de la usurpación son omnipresentes. En los registros históricos, Emperatriz, uno nunca puede conocer realmente el corazón del otro. El gran comandante tiene un poder significativo. ¿Qué pasa si alberga intenciones maliciosas? además, emperatriz, usted sofocó fácilmente la rebelión del príncipe Shang. Si el gran comandante alberga intenciones maliciosas, de nuevo tendrá miedo de romper el vaso y herir al ratón. En ese caso, ¿realmente estás haciendo esto para mi beneficio? Juro que estoy haciendo esto para tu beneficio. Si realmente haces esto para mi beneficio, entonces deja que el príncipe heredero ascienda al trono. Muy bien. Asciende al trono. Príncipe heredero Xiao. Su noble carácter se parece al mío. Y seguramente podrá heredar el gran legado. Convocado. Príncipe heredero ascendido al trono. ¿Por qué abdicó de repente el fatuo emperador? No hubo noticias previas. Emperador perro, ¿qué clase de truco es este? ¿Una abdicación tan apresurada? ¿No teme la agitación en la corte y entre el pueblo? Sin lanzar unos cuantos golpes salvajes. ¿Cómo puedes matar al viejo maestro? ¡Larga vida al emperador! ¡Larga vida! ¿Larga vida al emperador? ¡Larga vida al emperador! ¡Larga vida! ¡Larga vida al emperador! Levántense, mis súbditos. Gracias, su majestad. Mis amados súbditos, me he convertido en el miembro supremo. ¿No van a ofrecer sus felicitaciones? Sus súbditos felicitan al emperador supremo. The Sus film súbditos was felicitan al emperador translated retirado. and narrated by M-Media. Muy bien. Tengo 3 asuntos que anunciar. Primero, el primer ministro Feng Yang ayudó al príncipe Shang a movilizar tropas y por la presente queda destituido de su cargo como gran general Fu. Su majestad, soy inocente. Ese bastardo. El príncipe Shang solo movilicé las tropas porque me dio el sello militar. Deberías alegrarte de que solo te diera el sello del tigre. De lo contrario, estarías implicado en una rebelión, lo que acabaría con todo tu clan. Sí. Su súbdito agradece al emperador retirado por su gracia. Feng Yang perdió tanto su pollo como su huevo. El segundo asunto. El gran comandante, a cargo de todas las fuerzas militares en la tierra. Sin embargo, la movilización de 300.000 tropas pasó desapercibida para él. Un grave incumplimiento del deber. Suspensión de su cargo como segundo primer ministro para observar su desempeño futuro. Esta debe ser idea de la emperatriz viuda. Usar la boca del fatuo emperador para quitarme mi poder militar y eliminar el poder de Jota como primer ministro. El arte del fatuo emperador para equilibrar el poder está bastante bien ejecutado. ¿Tiene el gran comandante alguna objeción a mi castigo? No. Gracias, emperador supremo, por su gracia. Tercero, quiero construir una nueva capital. Cada uno de ustedes, búsqueme 500 artesanos expertos. Los mejores. Si alguien se atreve a engañarme, será ejecutado sin piedad. Sus súbditos obedecen el decreto. Sus súbditos obedecen el decreto. Emperatriz. Emperatriz viuda. De ahora en adelante este lugar. Esta película traducida queda confiada usted y narrada por M-Media. Despidiendo respetuosamente al emperador retirado. Padre. Todos. Mis disculpas por la larga espera. Bienvenidos todos a la conferencia de inversión del grupo Real The film Gran was Chin. translated Bien. and narrated by M-Media. Dices esto. ¿Para qué es esta conferencia de promoción de inversiones? ¿Para qué más podría ser? ¿Para encontrar una excusa para extorsionarnos? De ninguna manera. ¿Por qué no lo sería? El emperador retirado acaba de extorsionar 100 millones de taeles de plata a Yang Eri. Si es fortuna, no es desgracia. Si es desgracia, no puedes escapar de ello. Tratemos simplemente esto como perder dinero para evitar un desastre. Parece que el entusiasmo de todos hoy no es muy alto. No se apresure. Veamos un espectáculo primero. No será demasiado tarde para decidir después.
Es hora del espectáculo. ¿Qué es esto? Cervezas y bebidas. Agua mineral. Cigarros, bebidas, té. Huevos, semillas de melón, cacahuates. Gachas del tesoro, pollo asado, manitas de cerdo, filetes de pescado. Jefes, escúchenme. El grupo de inversión consume mucho. Bien. Si pasan por aquí, no se lo pierdan. Deben aprovechar la oportunidad para ganar dinero. Deben aprovecharla. Quiero. Jefes, no se apresuren. No se apresuren. Aún tenemos un espectáculo que continúa. No se apresuren. Ella está aquí. Lleva medias negras y hermosa. Viene. Y narrada por... Ella está aquí. Lleva un bolso y un reloj de pulsera caminando hacia acá. Mujer hermosa. Mujer espléndida. Mujer poderosa. La mujer hermosa lidera la moda, marcando tendencias rápidamente. Mujer hermosa del cielo. Mujer hermosa de la tierra. La mujer hermosa está bebiendo brandy. Y a la moda de seguirla. La mujer hermosa. ¿Qué a la moda? Bien. Todos. Uniforme y medias negras. Es hermoso. Este bolso y reloj de pulsera. ¿Los quieres o no? Los quiero. Bien. No presentación. Continuamos. Ropa de alta gama. A menudo utiliza los métodos de costura más avanzados. Esta máquina de coser usa cabezales internos de alta calidad. Tecnología de costura elegante y precisa. Pétalos con detalle refinado. Esta es la máquina de coser de la realeza. Una vida hermosa. Nace para ella. Emperador retirado. Esta máquina de coser, ¿cuántas prendas puede hacer al día? ¿Docenas o quizás cientos? Esta máquina de coser puede hacer el trabajo de decenas de personas. Todos, nuestro producto, ya lo han visto. ¿Están interesados en ser nuestros agentes? Sí. Por favor, cálmense. Nuestro Gran Chan tiene 2 capitales, 13 provincias y 164 prefecturas. Pueden elegir según su propia solidez financiera el lugar que desean representar. Aquellos con mayor capacidad financiera pueden elegir las 13 provincias. Aquellos con menor capacidad financiera pueden elegir las 164 prefecturas. Emperador retirado. Me pregunto cuáles son los requisitos. Para ser su agente, solo tenemos un requisito, que es tener un depósito de garantía suficiente. El depósito de garantía para las 2 capitales es de 10 millones de lon. El depósito de garantía para las 13 provincias es de 6 millones de león. El depósito de garantía para las 140 prefecturas es de 800,000 lon. Esto no es atraer inversiones. Esto es claramente un robo. Esto es incluso más rentable que un robo. Emperador retirado, ¿por qué nos pide pagar el depósito de garantía? ¿Para qué sirve? El depósito de garantía es para evitar que vendan fuera de su zona. ¿Qué es vender fuera de zona? Permítame darles un ejemplo. Usted vende productos en la capital y se venden muy bien, pero él le tiene envidia. Él vende sus propios productos en la capital también. Eso se llama vender fuera de zona. Así como funciona. Si descubrimos a alguien vendiendo fuera de zona, deduciremos su depósito y revocaremos su calificación para vender nuestros productos. ¿No es esto demasiado irrazonable? En realidad, esto es una garantía para ustedes. Imaginen que no querrían que otros les robaran sus negocios, ¿verdad? ¿No querríamos? Las reglas son las reglas. Si quieren hacer negocios con nosotros, vayan a Xianyun y paguen el depósito. Déjenme a mí. Aquí está el dinero. Muy bien. Te asignaré a tu provincia. Padre adoptivo. Aún no ha vendido ni un solo artículo. Ya ha ganado 100 millones de leán. Si usted se dedicara a los negocios, el hombre más rico del Gran Con no tendría oportunidad contra mi padre. La película fue mucho más que solo el hombre más rico del gran imperio. Ni siquiera el hombre más rico del mundo sería nada comparado con él. Padre adoptivo, con razón no quería ser el emperador. Que fueras el emperador era un verdadero desperdicio de talento. 199 millones. 200 millones. 201 millones. Te muevas. Todo es mío. La pequeña Shashan, que solía tratar al dinero como basura, ahora también se ha vuelto una codiciosa. ¿Yo era una tonta antes? No eras tonta. Simplemente nunca habías visto tanto dinero antes. Más de 200 millones. Liang, ¿tienes miedo de que los fondos desaparezcan? ¿A qué habría que tenerle miedo? Mientras yo siga vivo, puedo ganar 100 veces 200 millones. 1000 veces 200 millones. Fanfarrón, sigue presumiendo. Entonces, ¿de dónde sacaría nuestro Gran Chan tanto dinero?
El Gran Xian no lo tiene. El extranjero lo tiene. Exacto. ¿Por qué no pensé en eso? No nos apresuremos con el asunto del extranjero por ahora. Lo haremos paso a paso. Emperador retirado con tanto dinero, ¿cómo deberíamos gastar? Primero reclutemos a 3 millones de trabajadores y abramos una fábrica. ¿Estás loco? ¿3 millones? Si el salario diario de una persona es 3 tiang, son 9 millones de liang al mes. Los salarios de un año superarían los 100 millones de len. ¿De dónde vas a sacar tanto dinero? Entonces déjame preguntarte, si la gente común no tiene dinero, ¿a quién le venderemos nuestros productos? Además, cuando la gente común tenga dinero, ¿no comerán, beberán y usarán ropa? Ese es el principio fundamental. Si los arroyos no tienen agua, el gran río se seca. Si los arroyos tienen agua, el gran río se llena. Este dinero, después de circular, volverá a las manos del gran río, ¿cierto? Ya que tenemos tanto dinero y no podemos gastarlo todo, ¿en qué deberíamos usarlo? Establecer escuelas. Una buena idea. Que la gente común estudie el camino de Confucio y Mencio y practique los 4 libros y 5 clásicos para iluminar a todos. Esa es la conducta de un gobernante ilustrado. Tú también dijiste que es conducta de un gobernante ilustrado. Yo soy un gobernante aturdido. Los gobernantes aturdidos no enseñan esas cosas. Entonces, ¿qué planeas enseñar? Planeo seleccionar varios maestros de este grupo de artesanos para que sean instructores y enseñen habilidades a estos trabajadores. Su Majestad, absolutamente no. Su acción disminuye el estatus de los 4 libros y 5 clásicos. ¿No es esto equivalente a decir que está profanando las tumbas ancestrales de los eruditos? ¿Y qué? Todos estos funcionarios provienen de la clase erudita. ¿No temes causar el caos? Solo un montón de eruditos pedantes. ¿Temes que se rebelen? ¿Por qué debería temer? Los eruditos que se rebelan no triunfan ni en 10 años. O sea, yo entiendo ese principio. Mi padre adoptivo ciertamente sabe. Es raro que tengas tal percepción. Solo algo promedio. El tercer de la nación. Estar tanto tiempo con mi padre adoptivo, he aprendido algunas cosas. Entonces, ayúdame primero con un asunto. Una petición de mi padre adoptivo. Ciertamente atravesaré fuego y agua, y no escatimaré esfuerzos. ¿Qué planeas pedirle que haga? Ya sabes. Lo entiendo. Tú también. ¿Qué clase de juegos son esos, guiñando y haciendo muecas? Cuando los hombres hablan, las mujeres deben interrumpirme. Estás rebelando contra el cielo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Ding ding. Habla. ¿Qué es exactamente lo que te pidió hacer? Padre adoptivo. Me pidió que lo ayudara a elegir concubinas. Como era de esperar, solo los hombres entienden a los hombres. Eligiendo concubinas de nuevo. Padre adoptivo, ¿tú quieres? ¿Cuántas concubinas deseas? Mientras más, mejor. No me digas que quieres 3 palacios, 6 complejos y 72 concubinas. Y ninas. No es suficiente. No me digas que también quieres 3000 bellezas en un harén. Aún no es suficiente. Dime, ¿cuántas concubinas quieres y eres? 30,000. Padre adoptivo. 100 años de vida. Son solo 36,000 días. ¿Quieres novio? ¿Todos los días tus riñones podrán soportarlo? ¿A quién estás menospreciando? ¿De verdad quieres seleccionar 30,000 concubinas? No son 30,000. No son 30,000. ¿Por qué levantas 3 dedos? ¿Podrían ser 300,000? 300,000. Padre adoptivo. ¿Aún quieres dormir con 10 mujeres cada noche? Si esto continúa, ¿tu vara de hierro no se reducirá a una aguja? Tu padre adoptivo. Puedo dormir con 100 mujeres cada noche. Padre adoptivo. Ni siquiera tendré que apoyarme en una pareja. Solo te admiro. No me digas que 300,000. ¿Aún no te satisface? Quieres 3 millones, ¿verdad? 3 millones. Padre adoptivo. ¿No temes que las concubinas te pongan los cuernos? Suelta tu mano. ¿Tú cuántas concubinas quieres seleccionar realmente? Seleccionemos 3 millones primero. Si eso no basta, hablaremos luego. ¿Qué son esas expresiones en sus caras? Padre adoptivo. ¿Quieres que te pongan los cuernos? Dilo directamente. La película fue entrenada y narrada. No hace falta llegar a tales extremos, ¿verdad? Seleccionar 3 millones de concubinas solo para hacer un corno. ¿Verdad? Al oyente se le rompe el corazón.
Y al espectador se le saltan las lágrimas. Espera, ¿de qué están hablando todos ustedes? ¿Tanto parezco a alguien desesperado, indiscriminado? Sí, muchísimo. Extremadamente. Estas concubinas no están siendo elegidas para mí. No para ti. Entonces, ¿para quién son? Naturalmente son para la construcción de la nueva capital. Para los 3 millones de trabajadores. Todos son un grupo de jóvenes fuertes. Son como barriles de pólvora, listos para estallar. Si se casan y tienen hijos, tendrán preocupaciones y reservas. Pero ¿por qué usar el pretexto de seleccionar consortes? CEU. Si no usamos este pretexto, ¿qué padre enviaría a su hija a Luyan con estos trabajadores para ser sus esposas? Pero al hacer esto, dejarás una infamia eterna en los anales históricos. Mientras permite a que la gente común viva una vida de paz y satisfacción. Preferimos cargar con la infamia por 10.000 generaciones. Esto se llama crimen en el presente, pero mérito para 1000 años. Padrino realmente posee una virtud noble. Ponerse en su lugar es realmente un ejemplo para 10.000 generaciones. Pero una selección de consortes a tal escala no provocará la resistencia del pueblo. ¿Quién se atreve a resistirse? Matar sin piedad. Padrino, no hay necesidad de ser tan extremo, ¿verdad? Este crimen no merece la muerte. Esto se llama matar al pollo para asustar al mono. No seas tan blando de corazón. El camino del emperador. La gran bondad es despiadada. La pequeña bondad es malvada. Apártate. Quítate del camino. Mira, The film was 3 millones de translated consortes. and ¿Acaso es narrated emperador by perro? M-Media. ¿Puede dormir con todas ellas? ¿Quién dice que no puede? Pero el emperador retirado realmente no es exigente con nada. En el condado vecino, 10 viudas fueron seleccionadas y llevadas al palacio. Es más que solo viudas. La segunda tía más joven del tercer sobrino de mi séptimo tío materno es extremadamente fea. Es realmente incomparable en su fealdad. ¿No fue ella también seleccionada y llevada al palacio? Apártate, apártate. Todos apártense para mí. ¿Qué están haciendo? ¿Están tratando de resistirse violentamente al decreto? Traducido y narrado por M-Media. Quien se atreva a acercarse, pelearé contra ellos hasta la muerte. Bueno, no seas imprudente. Este grupo de personas no tiene ni una pizca de humanidad. Niña, has sido llamada al palacio. Este es el decreto del emperador retirado. Si te atreves a desafiar el decreto imperial, el emperador retirado te ejecutará junto con toda tu familia. ¿Quieres entrar al palacio? ¿O quieres ser ejecutado junto con toda tu familia? Hermano mayor, ya no te resistas. Mira al ministro de personal y al viceministro de Hacienda. Solo porque no quisieron enviar a sus hijas al palacio, ejecutaron a sus familias enteras. Incluso ahora sus cabezas siguen colgadas en la puerta de la ciudad. Así es, hermano mayor. No se puede luchar contra el poder establecido. Exacto. Iré con ustedes. Solo dejen ir a mi hermano. La pequeña sabe cómo adaptarse a las circunstancias. No puedes ir con ellos. Hermano. Hermano. Hermana. No puedes ir con ellos. Hermana. Hermano. Hermana. Hermana. Este es el emperador retirado. El regalo de compromiso para tu hermano. Tómalo. Ve, consigue una esposa. Si yo tuviera una hija, dame 10 leang de plata, la ofrecería de inmediato. Los desprecio. ¿Quién quiere tu dinero sucio? Si darlo o no es mi asunto, si tomarlo o no es el tuyo, eres un funcionario corrupto. Ojalá mueras de una forma terrible. Pecado. ¿Cuántas consortes han sido seleccionadas? Aproximadamente hay más de 2 millones. ¿Cuál es la situación de las bajas? Desde que mandaste ejecutar al ministro de personal y al ministro de Hacienda junto con sus familias, las cosas han avanzado mucho más suavemente. ¿Qué hay de la gente común? Aunque hay quejas generalizadas, no se atreven a oponerse. El ministro de personal y el de Hacienda pueden considerarse bien muertos. ¿Quién les dijo que fueran corruptos y pervirtieran la ley? Si no se les mata, no basta para aplacar la ira pública. Xiao Dei, ¿estás tratando de destruir al Gran Khan y provocar su ruina antes de estar satisfecho? ¿Qué te refieres con eso? Mira las buenas obras que has hecho. La selección de consortes ha causado un gran resentimiento público. La gente común está llena de agravios. Yo les doy dinero. ¿De qué agravios se quejan? ¿Qué caminos están bloqueando? Tener dinero permite a uno hacer lo que todos quieren. Sí, dar dinero permite a uno hacer lo que quiera. Cuando las familias campesinas casan a sus hijas, la dote es de solo 3 a 5 león. Yo les doy 10 león a cada una. ¿No deberían esos granjeros de alegría? Entonces, ¿por qué la gente común te maldice? Los que me maldicen no son la gente común, sino los eruditos. Pasan el día quejándose de fantasmas, dioses y del populacho.
discutiendo con el cielo, la tierra y hasta con el aire. Insultarme es solo para ganar buena reputación. Ahora en adelante, no te permitiré actuar con imprudencia. Tranquilo. Pronto partiré hacia Luyang. Pero antes de irme, debo recordarte una cosa. ¿De qué se trata? Ten cuidado con Feng Yang y Xiao. Ambos quieren ser emperadores. Mi tío materno. Es imposible que mi tío materno se rebele. Él me es totalmente leal. Deja de intentar crear conflictos aquí. Si no me crees, intenta esto. Retira a Xia de su puesto. Mira si se revela. Cuando el príncipe Shang forzó el palacio, el emperador me atribuyó el mérito. Mi tío materno tenía muchas quejas sobre mí. Quizás pueda usar esta oportunidad para ver si mi tío es desleal. Aún tienes ilusiones sobre Xiao. Está bien, emitiré un decreto imperial de inmediato. No te apresures todavía. Espera hasta que dejemos la capital. ¿No será demasiado tarde para emitir el decreto? Padrino, estos son los expertos que seleccioné entre los artesanos. Experto seleccionado. Bien hecho. Ahora en adelante. Estas personas están bajo tu mando. ¿No es eso inapropiado? Padrino, ¿no iba usted a nombrar los maestros? Solo soy un plebeyo. ¿Cómo debería dirigir? Pequeño bribón. ¿Estás intentando pedirme un puesto oficial? No me atrevería. No me atrevería. No atrevería. Está bien. Ya que trabajas para mí, no puedo dejar que vengas hasta aquí por nada. Desde ahora, te nombro director de 5º rango del Ministerio de Obras, Neni Obras. Director de 5º rango del Ministerio de Obras. Soy un funcionario. De verdad me convertí en funcionario. ¿Por qué no expresas tu gratitud rápidamente? Gracias, padrino. No. Gracias por su gran benevolencia, emperador retirado. Basta. Deja de hablarme. Levántate. Felicidades por su selección exitosa. ¿Narrado por los medios? Ustedes son legítimos. Funcionarios imperiales. Funcionarios imperiales. Gracias, emperador retirado. Gracias, emperador retirado. ¿Por qué no están dispuestos? Ni siquiera sabemos leer un solo carácter. Sus funcionarios de la corte nos desprecian por completo. Nos ponen dificultades en todas partes. Ser un funcionario se siente sofocante. Su perspectiva es demasiado limitada. Si los menosprecian, ¿acaso perderán un pedazo de carne? Si les ponen trabas, ¿significa eso que ya no pueden caminar? Ustedes se hacen funcionarios para lograr grandes hazañas y establecer una carrera para ganar prestigio ante los demás, y aún más para beneficiar a sus descendientes. ¿Por qué preocuparse tanto por lo que piensen los demás? Exacto. Que arremánguense y trabajen duro. Hagan una vida digna de respeto. Sus esfuerzos serán recompensados eventualmente. Hagan que quienes los menosprecien se arrepientan. El emperador habla con sabiduría. Correcto. Aún no tienen esposa. Puedo darles esposas. Denos esposas. Gracias, emperador retirado. Gracias, emperador retirado. No tiene aires de superioridad en absoluto. Realmente se mezcla con un grupo de artesanos. Conviértanse en uno. Vamos. Vengan conmigo. A construir una hermosa patria. Juramos seguir al emperador retirado hasta la muerte. Seguir al emperador retirado hasta la muerte. Victoria suprema. Vengan a pagar. Paguen. Este pequeño sinvergüenza no tiene tacto alguno. ¿Cómo te atreves a tomar el dinero del emperador retirado? ¿Te caíste en un pozo de barro? No. Solo acabo de volver de la obra. Escuché que el emperador retirado estaba aquí y que vine específicamente a presentar mis respetos a mi padre. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el progreso? Desde que se implementó el sistema de empleo, los trabajadores reclutados están llenos de ímpetu y energía. La velocidad del progreso es increíblemente rápida. Originalmente, el plan para la nueva capital era de 10 años, pero ahora bastarán 3. Bien, has hecho un buen trabajo. Haz que bajen un poco el ritmo. Padre adoptivo está confundido. Sus 3 millones de trabajadores. Su salario anual costaría 100 millones de taeles. Si ahorramos esto, todo será nuestro dinero. No puedes ampliar tu forma de pensar. Un poco más, y mira un poco más hacia el futuro. Le pido al emperador retirado que me guíe. Te plantearé un problema. Supongamos que Rubén de pienso. Xiangjun cría cerdos. Ding dirige una carnicería, un restaurante, y yo soy el cliente. La ganancia para todos es solo el 20%. Si voy a su restaurante y pido
una mesa de platos, que cuesta 10 taeles, él tendrá que gastar 8 taeles para comprar carne. De Ding. Ding tendrá que gastar 6 taeles y 40 monedas para comprar cerdos de Shangyun. Shangyun tendrá que gastar 5 taeles, 1 moneda y 20 centavos para comprar pienso de Ruru. Si este ciclo continúa, estos 10 taeles de plata pueden generar un beneficio de 50 taeles. Eso suena muy profundo. ¿Es este el camino de la economía? Si no necesito esta comida, este beneficio de 50 leong, nadie lo obtendrá, ¿verdad? Un juego sencillo. Inesperadamente, el principio de la operación económica se analiza de forma tan clara y simple. Emperador retirado, usted es verdaderamente brillante. Al construir una nueva capital, invertimos 200 millones de leong al año. Estos 200 millones de leong pueden generar 1000 millones, solo tomamos la mitad, 500 millones. Me temo que todo el Gran Keon no posee tanta plata, ¿o sí? Si no hay plata, el papel bastará. A partir de ahora, no aceptaremos plata. Solo aceptaremos papel moneda. Usar papel es dinero. ¿Quién aceptaría eso? Shangyun emite una proclamación. De ahora en adelante, todos los negocios bajo nuestra bandera solo aceptarán papel moneda. ¿Aceptarán eso? Tenemos la posición dominante. Si no están de acuerdo, entonces no compren. Entonces, al promover a la fuerza el papel moneda, el oro y la plata, se volverán inútiles. Luego usen el papel moneda para cambiar por plata. 10 piezas por una. Nosotros somos 100 piezas de oro. ¿Por qué debe promover el papel moneda? Porque la capacidad de producción de oro y plata sigue siendo baja. Papel moneda es diferente. Mientras tengas una imprenta, puedes imprimir todo lo que quieras. Simple y sin complicaciones. ¿Por qué no se me ocurrió eso? Si tuviera una imprenta, no me convertiría en multimillonario, en un abrir y cerrar de ojos. Deja de soñar. Las imprentas solo pueden ser propiedad del Estado. La impresión privada de dinero equivale a traición, castigable con la ejecución de las 9 exterminaciones familiares. El emperador retirado realmente puede ver a través de los corazones de la gente. No debo provocarlo. Definitivamente no debo provocarlo. Anuncien el decreto imperial de la emperatriz viuda. El gran comandante tiene una edad avanzada y debería retirarse para disfrutar sus años restantes. Otórguele una cantidad de oro y plata para recompensar al gran comandante por su servicio. Gran comandante, ¿por qué se queda ahí atónito? Recibe el decreto. Su servidor agradece a la emperatriz viuda por su decreto imperial. ¿Por qué estás aquí? Me enteré de tu asunto. Como colega, vine específicamente a felicitarte. No necesitas quedarte aquí haciendo comentarios sarcásticos. Hoy soy yo. Mañana será tu turno. ¿Somos zorros de 1000 años? Deja de esconder cosas aquí. Habla. ¿A qué viniste? Vine porque quería hablarte sobre nuestro emperador retirado. Solo un gobernante incompetente y anticuado. ¿De qué hay que hablar? Entonces lo subestimas seriamente. Realmente no es tan simple como crees. ¿A qué te refieres? Piénsalo bien. Desde que le cayó el rayo, cada cosa que ha hecho, aunque parezca absurda, es brillante en todos los aspectos. ¿Eso crees? ¿Hay algo más? Piénsalo de nuevo. ¿Todo el dinero que gastamos comprando oficiales no se fue por el desagüe? Piénsalo otra vez. ¿Esa rebelión del príncipe Shang fue realmente la emperatriz viuda quien puso orden en el caos? Incluso si el gobernante incompetente conspiró contra nosotros porque abdicó al trono. No puedes ver esto. No estás ciego, ¿verdad? Déjame decirte. Él quiere empezar de nuevo. Imposible. Absolutamente imposible. Este es el imperio de la familia Xiao. Empezar de nuevo no sería rebelarse contra sí mismo. Mira, ambos somos personas inteligentes. ¿Cuál es el estado actual de la corte? Deberías tenerlo muy claro. Los funcionarios civiles y militares son corruptos, aceptan sobornos y forman facciones para beneficio propio. Y ha llegado un punto irreversible. Nuestra gran dinastía Keon apenas se sostiene por un hilo
y podría enfrentar un cambio dinástico en cualquier momento. Aún así, ese monarca soso no tenía motivos para rebelarse contra sí mismo. La rebelión toma muchas formas. El método que eligió es solo un enfoque relativamente sutil. ¿Qué quieres decir? Usó el pretexto de construir una nueva capital para seleccionar a muchos artesanos hábiles. Luego, reunió a su propio equipo, completamente nuevo. No te estoy presumiendo. Una vez que estas personas maduren, él los liderará inmediatamente para atacar y acabar con todos nosotros. Incluso si ese es el caso. Estas son solo tus especulaciones. Tengo pruebas concretas. Esta película fue traducida y narrada por Media. ¿No es este el vale de madera que creó el monarca soso? ¿Qué clase de prueba es esta? Siempre que una dinastía es reemplazada, se estandarizan las vías y se unifica la escritura. Se estandarizan los pesos y medidas y se unifica la moneda. A esto es a lo que se refiere con unificar la moneda. Ahora mira la escritura en él. Esto también fue inventado y creado por él. A esto es a lo que se refiere con unificar la escritura. ¿Y eso es lo que dices? ¿Qué piensas tú? No te esperabas esto. Tirano. Siempre ha estado conspirando contra nosotros. Es un gran actor, constantemente, montando un espectáculo para nosotros. Se engañó a todos nosotros, estúpidos espectadores. Lo sabe. La emperatriz. Ambos somos viejos zorros. Sin embargo, aún así nos engañó. ¿Crees que la emperatriz podría saberlo? Definitivamente ella no lo sabe. Te lo digo. Incluso el asunto de tu retiro debió ser arreglado por él. Indignante. ¿Tirano? Juro que nunca coexistiré contigo. Por fin lo entiendo. Ven. Ya que somos tal para cual, y compartimos las mismas aspiraciones, cooperemos. ¿Qué dices? Bien. Líder, su carta. Transmita mi orden. Convoque a todos los generales para rendir cuentas. General, la carta enviada por el Gran Keo. Bien. El cielo realmente bendice a mi Wagyu. La oportunidad para que mi nación Wagyu se levante ha llegado. La película fue según la emperatriz. Los funcionarios de la frontera envían un gente. 200.000 tropas tártaras están presionando la frontera. La nación Wagyu también ha levantado 100.000 soldados que ya navegan en 1.000 buques de guerra y han llegado a nuestra frontera nacional, hostigando a la población. Primer ministro, ¿qué debemos hacer ahora? Las 300.000 tropas fronterizas de nuestra nación, porque participaron en la conspiración para rebelarse, fueron desterradas por el emperador retirado para construir la nueva capital. Aún no hemos reclutado nuevos soldados. Nuestro Gran Keon carece tanto de soldados como de general. Este viejo súbdito realmente no tiene una buena solución. Emperatriz viuda, ¿por qué no invitar al gran comandante de regreso para una consulta? Mi tío materno no tuvo quejas después de ser destituido de su cargo. Parece que lo traté injustamente. Culpo a ese bastardo de Shoda. Sigue dándome ideas terribles. Bien. Emita el decreto. Convoque al gran comandante. Convoque al gran comandante para una audiencia. Su súbdito presenta sus respetos a la emperatriz viuda. El gran comandante cabalga rápido. Gracias, emperatriz viuda. Gran comandante, usted está al tanto de la situación, ¿no es así? Sí, estoy al tanto. Gran comandante, ¿tiene un plan? Los 200.000 de caballería de hierro tártaros son increíblemente feroces y valientes. Actualmente la única opción es enviar 500.000 tropas. Solo así podremos resistir al enemigo. En cuanto al plan actual, solo este viejo súbdito liderando 500.000 guardias de élite puede dirigirse al norte para atacar al enemigo. Si el gran comandante se lleva los 500.000 guardias de élite, entonces la ciudad capital no quedaría indefensa. Si los Wagyu desembarcan, entonces ¿qué deberíamos hacer? Emperatriz viuda, por favor, descanse tranquila. Los Wagyu nunca han desembarcado aquí. Solo hostigan a nuestro Gran Keon a lo largo de la costa. Eso tiene The sentido. film was translated Y debo molestar al and gran comandante. narrated by Media. Padrino. Un despacho urgente del depósito del oeste.
¿Qué sucede, Su Majestad? Los tártaros y los piratas Wagyu están atacando simultáneamente. Cuando despliegue a los guardias de élite para resistirlos. Los tártaros y los piratas Wagyu atacando simultáneamente. Debe haber una conspiración detrás de esto. Originalmente pensé que Nangongwen era lo bastante astuta para sostener a todo Jinli. Ahora parece que es incapaz de asumir grandes responsabilidades. Entró en pánico al enfrentarse a una crisis mayor. Hablar más es inútil. Ahora debemos discutir cómo responder. Claramente vienen por mí. Parece que Xia y los tártaros ya se han aliado. Planean atacar Luoyang desde el norte y el sur. ¿Por qué Xiao haría esto? Porque ha llegado al final de su cuerda. Tiene la intención de luchar desesperadamente. La caballería de hierro de 200.000 tártaros más los 500.000 guardias de élite de Yao. No podemos derrotarlos de ninguna manera. Padrino, date prisa y huye, ¿verdad? Empaca tus cosas rápidamente y vete. Esto es lo legendario. Una pareja es como pájaros en el mismo bosque. Pero cuando el desastre golpea, vuelan por separado. Mi amada concubina, esta vez vienen por mí. Si te llevo conmigo, también estarás en peligro. Entonces debes tener cuidado. Esta chica tonta. Contaría el dinero para la persona que la vendió. No te preocupes, querida. Yo no te venderé. Quédate a salvo en Luoyang. No corras por ahí. Padrino, ¿a dónde se supone que debemos huir exactamente? Jinli, ¿no es eso caminar? ¿Directo una trampa? Cuanto más peligroso es el lugar, más seguro resulta. Xiao-san, dime, ¿qué significa un tic en el ojo de nuevo? Informando a la emperatriz viuda. Un tic en el ojo derecho significa desastre. Mi ojo derecho ha tenido un tic por 2 días. Me pregunto si algo malo va a suceder. Emperatriz viuda, eso no debería ser así. Usted es la estimada madre de la nación. No será la madre de la nación por mucho tiempo. Fan, ¿qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Emperatriz viuda, fui yo quien dejó entrar al primer ministro. ¿Cómo te atreves? ¿En realidad te atreves a traicionarme? Este sirviente tampoco quería traicionarla. Es solo que el primer ministro ofreció demasiado. Eres estimado en los depósitos del oeste bajo una persona y sobre 10.000. Ese fan, The film was ¿qué más translated podría darte? and narrated El by primer M ministro Media. dijo que después de concluir el asunto, me conferirá el título de rey de apellido distinto heredable, sin límite y Bullseye. Solo eres un eunuco y no tienes herederos. La película fue traducida. ¿De qué sirve la sucesión hereditaria sin límite? No necesitas entrometerte en asuntos que no te conciernen. Fan Yan, incitaste al príncipe Xiang a rebelarse. Ya te perdoné una vez. Repetidamente, una y otra vez, desafías mi límite. Ahora incluso coludiste con Wagyu para entrar al palacio y asesinarme. Deja de engañarte a ti mismo. Si no fuera porque Xiao salvó la situación desesperada antes, habrías estado en la prisión Xiao hace mucho tiempo. Eso es así. Entonces no tienes miedo de que Xiao. Ahora es un perro callejero. Empacó sus maletas hace mucho tiempo y huyó. ¿Quién dijo que huí? ¿Acaso no te habías escondido? ¿Por qué has vuelto de repente? Bueno, tendrás que preguntarle a Yasuin. ¿Esto qué? ¿Te atreves a traicionarme? Primer ministro, no lo traicioné. No escuches sus tonterías. Chazam, estoy aquí ahora. ¿De qué tienes miedo? No te preocupes. Lo que te prometí, ciertamente lo cumpliré. Una vez que esta rebelión sea sofocada, te daré a la hija de Fengyan en matrimonio. Perro emperador, está sembrando discordia. No es así. Chazam, deja de actuar. Yo, el emperador, estoy aquí. ¿Acaso el primer ministro aún puede matarte? Tú, eunuco. Ni siquiera tienes esa cosa. Y todavía quieres casarte con mi hija. Muere. Tú fuiste muy despiadado. Adivinaste correctamente. Yo, el emperador, pretendo usar un cuchillo prestado para matarte. Primer ministro,
Un erudito como tú que comete un asesinato sin siquiera pestañear. Estoy realmente impresionado. Ahora es tu turno. El gobernante está en peligro. Primer ministro, no se apresure. ¿Hay alguien que desea conocerlo? Younger. Padre, sálvame. Si te atreves a hacerle daño a un solo cabello de su cabeza, pelearé contigo hasta la muerte. Para pedirle algo a alguien, debes adoptar la actitud de un suplicante. Hablándome así, siento que me estás amenazando. Estoy muy disgustado. The film was translated and narrated by M Media. Tú buscas la muerte. ¿Me has asustado? Padre, por favor, no vayas contra él. Es un lunático. Eres despiadado. Entonces dime, ¿qué debo hacer para que liberes a mi hijo? Bastardo. La película fue traducida. ¿Te atreves a ser designado por M-Media? No me mates. Hijo. Primer ministro, él es quien mató a tu hijo. No fui yo. Si quieres venganza, ve a buscarlo a él. Muchacho, ¿te atreves a matar a mi hijo? Fenyan. Un gran hombre no se preocupa por pequeñeces. Cuando seas emperador más tarde, podrás tener tantas mujeres como quieras. Dar a luz a un hijo es simple. Fenyan, realmente no tienes remedio. Por un mísero trono, ignoras hasta la vida de tu propio hijo. Si te conviertes en emperador del Gran Chan, el pueblo sufrirá una gran desgracia. Quédate. Me vas a decir cómo hacer las cosas. Lárgate. ¿Enfrentando una muerte inminente? Y aún así sigues discutiendo con el primer ministro aquí. ¿Realmente audaz? Si no discuto, ¿cómo voy a ganar tiempo? Emperador del Gran Khan. ¿Mataste a mi hermano menor? Fue él. ¿Quién eres tú? Masakoto Yasai. Yasari. Tu nombre es realmente extraño. Idiota. Soy Masakoto Yasai. Entonces tu hermano menor. Masakoto no. Ya lo recuerdo. Insistió en batirse en duelo conmigo, diciendo algo sobre demostrar superioridad y decidir la vida o la muerte. Murió. Así que tú lo mataste, ¿no? No fui yo. Fenyan lo mató. Dices tontería. Lo vieron claramente. ¿Cómo puedes decir que lo que dije son tontería? Yo, Fenyan, te atreves a engañarme, estimado señor Yasai. Enfrentamos a un gran enemigo ahora. No caigas en el plan de discordia de este gobernante incompetente. Fenyan, tu carácter no es muy bueno. Te atreves a hacerlo, pero no te atreves a admitirlo. Eso es cierto. Sin embargo, él mató a tu hijo. Tú mataste a su hermano menor, así que ahora están a mano. Tantas tonterías. Entiendo que estás ganando tiempo. También descubriste esto, esperando refuerzos. Correcto. Te has equivocado. The film was Todo el Palacio translated Imperial and ya ha sido narrated rodeado by M Media. impenetrablemente por el ejército Wagwa. Incluso si los refuerzos quisieran entrar, no podrían. Espera. Estarás esperando hasta que las flores se marchiten. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Mis refuerzos son humanos? No son humanos. ¿Podría ser un fantasma? Es un dios. Exactamente. Es precisamente un dios. ¿De verdad me tomas por un niño de 3 años? Entonces invoca a ese dios para que lo vea. Bien, dejaré que seas testigo. Emperatriz, por favor espere un momento y cúbrase bien los ojos y los oídos. Tirano. ¿Qué clase de truco es este? Espíritus celestiales, espíritus terrenales. Taishan Lajin. Tan rápido como la ley lo ordena. Los cerezos en su tierra están a punto de florecer, pero
No podrán verlos. No puedes matarme. Dame una razón para no matarte. Si me matas tú, tampoco sobrevivirás. Te diré la verdad. Fuera de la ciudad ahora, hay 200.000 tropas Wagwa, esperando. Si no me ven, enviarán una señal. Se movilizarán para atacar la ciudad. Apenas 200.000 tropas Wagwa. No son más que pollos de barro y perros de cerámica. Puedo destruirlos con un movimiento de mi mano. Basta, ¿Quién no puede presumir? Muy bien, ya que no me crees. Entonces te llevaré a verlo. Está bien, para que puedas morir en paz. Emperador del Gran Keon. Tú, entrégame a la florista y te perdonaré la vida. Escuchen bien, Wagyu frente a mí. Los cerezos en tu país han florecido. Este joven maestro quiere hoy llevarlos a todos de vuelta, para admirar los cerezos. Bakayuru. La gente de las llanuras centrales tiene un dicho antiguo: quien entiende los tiempos es un héroe. Sea. La emperatriz se tambalea. La siguiente escena es extremadamente sangrienta. Espero que no tengas miedo. Matad. Fuego indiscriminado. The film was translated and narrated by M-Media. Te acostumbrarás después de vomitar unas cuantas veces. Padre adoptivo. De Parlanchín Bodhisattva es demasiado brutal. No es así. Tú, una persona inteligente como yo, todavía no logro entender. ¿Tienes un arma tan poderosa? Aducida. ¿Por qué no la usaste antes al encontrarnos? Si lo hubiera sacado antes, este maestro Wagyu no habría aterrizado. Si no hubiera aterrizado, ¿cómo podría haber pisoteado Tokio a caballo y admirado los cerezos? Pisando al emperador. Fumando un cigarro. Todos estos son tus pequeños planes. Solo estaba aprovechando la situación. Peñán, tú convocas a tu Wagyu para conocer a tu tía. Espera. Sé que los villanos siempre mueren porque hablan demasiado. Pero tengo una última pregunta. Está bien, te complaceré. Eres claramente muy inteligente. ¿Por qué sigues fingiendo ser un emperador incompetente? Ser un tirano y un temperamento incompetente. ¿Qué tiene eso de malo? Mientras no tenga moral, no estaré atado por la moralidad. Puedo hacer lo que quiera. Entonces, ¿no te da miedo dejar una mala reputación en la historia? La fama y la fortuna son como nubes pasajeras para mí. Mi felicidad es lo que más importa. Impresionante. Ding. Asignar personal. Construir un Jingwan. Erigir una estela de piedra para registrar el logro. Aquellos que ofendan a mi Gran Xian serán castigados sin importar cuán lejos estén. Sí, padre adoptivo. Cielos en un abrir y cerrar de ojos. Los aniquiló a todos. ¿Cuánta fuerza ha estado ocultando realmente Shauda? ¿Depondrá a mi hijo y se convertirá en emperador de nuevo? Esa pésima posición de emperador. No quiero ser uno en absoluto. Despertar antes que las gallinas. Dormir más tarde que los perros. Comer peor que los cerdos. Trabajar más duro que los bueyes. Solo alguien enfermo de la cabeza querría ser el emperador. ¿No es ese el pequeño lacayo del emperador incompetente? ¿Qué hace él aquí? ¿Podría ser que Shang Ding esté acorralado? ¿Quiere sobornarme? ¿Shang Ding viene a ver? ¿A este gran comandante? ¿Qué asunto urgente tienes? ¿El emperador retirado? Estoy aquí para darte un mensaje. De su parte. ¿Qué dijo ese emperador incompetente? Exige que te desarmes y te rindas. Sigue soñando. Gran comandante. Es por tu bien. El emperador retirado dijo que si te desarmas y te rindes, garantiza tu riqueza y gloria. Garantiza que tu oro será abundante. Guardias, llévenselo y ejecútenlo lentamente. Miren. El emperador retirado preparó un gran regalo para el gran comandante. Después de que el gran comandante lo vea, si aún desea ejecutarme, entonces me someteré a su voluntad.
Esto. Fan Yan y sus hijos se aliaron con los Wagyu. Su crimen merece la ejecución. El emperador retirado ya los capturó y los ejecutó. Esto es imposible. Sus dos cabezas están aquí frente al gran comandante. ¿Qué más es imposible? Gran comandante. Solo hay una oportunidad. Debes aprovecharla. ¿El emperador incompetente intenta engañarme? Aunque Fan y su hijo hayan muerto, quedan 200.000 Wagyu fuera de la capital. Eso debe estar presionando al emperador incompetente. De lo contrario, dados nuestros crímenes, morir 10 veces no bastaría para aplacar la ira. Es verdad. Deja de hablar de los Wagyu. Los Wagyu ya fueron convertidos en un trofeo por el emperador retirado. Imposible. La capital solo tiene 100.000 guardias, pero la nación Wagyu tiene 200.000 ante el emperador. ¿Qué más es imposible? El emperador retirado dijo si están dispuestos a bajar las armas y rendirse para evitar bajas, serán perdonados. Sigan soñando. Buen consejo es difícil de aceptar también. Los que están destinados a morir. Ya que el gran comandante insiste, entonces, esperen la gran batalla. Informe, gran comandante. La situación en la capital es urgente. Denme. No, Yang Ding no me mintió. El gobernante tiránico tenía un as bajo la manga y posee una gran arma de destrucción. De lo contrario, sería imposible luchar 1 contra The 100. film was translated and narrated by M Media. Ding ding. Ding ding. Escuché que el emperador retirado te adoptó como su ahijado. Por antigüedad sigo siendo tu tío abuelo materno. Aún somos parientes. Ve al grano. No intentes congresarte conmigo. Si me rindo, ¿puede el emperador retirado realmente perdonarme? Por supuesto. La tablilla de oro de exención de muerte. Muy bien. Entonces me rindo. Felicidades, gran comandante. Ha elegido el camino de la supervivencia. ¿Puedo ir a ver al emperador retirado ahora? Venga conmigo. Pensé que realmente había huido al Monte Mang para escapar del desastre. Cuando la nación está en peligro, ¿cómo podría yo, el emperador, aspirar a vivir en la deshonra? Entonces, ¿por qué nos mintió? Si no les hubiera mentido, ¿qué habría pasado si hubieran querido ir al campo de batalla? Ding ding. Incluso ahora no se atreve a dormir solo. En el momento en que cierra los ojos, sueña con que los Wagyu reclaman su alma. Pero aún así no debió mentirnos. Padrino, la persona está aquí. Que pase. Su súbdito culpable. Saluda al emperador retirado. Hágase un lado por ahora. Escuché que ustedes los tártaros dirigen sus caballos al sur y dividen la tierra con mi gran China a lo largo del río. Este mundo espléndido. Solo aquellos con virtud pueden evitar. Yo, el emperador, también tengo esta intención. ¿Qué tal si les mostramos a ustedes, los tártaros, cómo es la virtud marcial de mi gran Qin? Ataque con misil. Misiles de artillería. El fósforo blanco limpia el suelo, los tanques cargan. El bombardero H-20 y el cazafurtivo J-35. Una andanada rodante golpea a la patria. Drones portaaviones masivos. El expreso Dongfeng avanza. Cañones electromagnéticos. Las doncellas celestiales del emperador blanco siguen bailando. ¿Qué opinan de la virtud marcial de mi gran Qin? ¿Es suficiente? Suficiente. Extremadamente suficiente. Entonces ustedes, los tártaros, todavía pretenden invadir el sur. No, de inmediato lideraré el gran ejército. Me retiraré de vuelta a las praderas. No tenga prisa. Ya que ha venido, ¿no sería inapropiado no dejar algo atrás? ¿Qué demandas tiene el emperador emérito? Por favor, dé sus instrucciones. Ciertamente cumpliré. Le ordeno que lidere a todas sus tropas para arrasar las islas Wagyu. Buen gran comandante, le concedo una oportunidad para redimirse a través del servicio. Usted irá a Wagyu junto con los invasores. Quiero que Wagyu sea devastado por completo, sin dejar ni hombre ni bestia. Su súbdito obedece su decreto. Padrino, ¿qué haremos ahora? Ahora.
Ser un pescado salado con un sueño. Entonces, ¿cuál es el sueño del pescado salado? Naturalmente, es enriquecer a la nación, fortalecer al pueblo. Y fortalecer